Hola Javier, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Man, ¿qué hace, hermano? Sajino. Hola Jesús Sevilla, Dios te bendiga. Se me había apagado el celular. Se me había apagado el celular, por eso ya no, como estaba en 1%. Y yo pensé que al volver a TikTok lo iba a reanudar el mismo TikTok, porque a veces cuando te sale así nomás, te sale la opción de reanudar, ¿no? Pero ya no, ya tengo que abrir nuevamente TikTok, abrir live, perdón. El verbo, hermano, Dios te bendiga. No, se apagó el celular. Se había apagado el celular y ya no, pues ya no puedo recuperar ya no he podido reanudar ya lo que se estaba tratando ahora. Pero ni un solo tap tiene que malos. No, yo mismo me doy tap tap, mire, ve. Gracias, Carlos Javier. No, no, normal. Estaba interesante, ¿no? Estaba interesante el tema con el unicitario, ¿no? Para ellos, pues, Jesús es la persona del Padre, siendo la misma persona del Hijo. Eh, ¿Qué pasó aquí? Y entonces, ok. A ver, a ver. Claro, ellos piensan, por ejemplo, que la persona del Padre es la misma persona del Hijo. Pero cuando tú les preguntas, por ejemplo, quién murió en la cruz, ellos te dicen que la carne murió en la cruz. Entonces, ya ahí para ellos, el Padre dejó de ser la misma persona del Hijo. ¿Sí me dejo entender? Gracias, gracias Apolos, Dios te bendiga. Entonces, ese es lo confuso para ellos. Por eso el hermano Paul, si no me equivoco, era su nombre, mi compatriota, le estaba haciendo la pregunta de que si moría en la cruz en la carne, siendo el Padre, ¿no? Y temas así. Por ejemplo, dentro del unicitarismo hay posturas, por ejemplo, hay dos posturas, ¿no? La postura de que murió el Padre y hay otra postura de que no creen que murió el Padre. Que si yo creo que Jesús es Dios, claro que creo que Jesús es Dios. Entonces, dentro del unicitarismo modalista, justamente está eso, ¿no? De que las dos posturas, murió el Padre y otros dicen que no murió el Padre, que murió el Padre sí, pero en la cruz, perdón, en la carne. Eh, Otro punto, por ejemplo, donde ellos pues chocan, ¿no? Es justamente en la igualdad personal. Por ejemplo, para ellos, vamos empezando por dos puntos. El primer punto es que para ellos el Padre dice es que subió uno de raíces hebreas y estaba por encima de Paul en eso. La verdad no sé, ya de ahí ya no, porque se apagó mi celular y no sé si el like seguía. Creo que es así, ¿no? Sigue el like hasta que te da un tiempo, creo, el mismo TikTok y te lo corta. ¿Ya? Pero por ejemplo, el primer punto, para el unicitario, el Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Jesús. Ujú. Ok, entonces, ese es el primer punto. El otro punto es de que el Padre es la misma persona del Hijo y la misma persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde caen los sabelianos justamente en las dos premisas? Tanto en la primera como en la segunda. ¿Por qué? Porque si el Padre se llama Jesús, el Espíritu Santo se llama Jesús y el Hijo se llama Jesús, ellos tienen que aceptar de que Jesús engendró a Jesús. ¿Ok? Tienen que aceptarlo. Porque para ellos el Espíritu Santo se llama Jesús. Y si el Espíritu Santo se llama Jesús, entonces el engendrado se llama Jesús y para ellos Jesús engendró a Jesús. Otro punto. Para ellos no existe la distinción personal, por ende, si no existe distinción personal, ellos deben aceptar de que María engendró al Espíritu Santo. ¿Ok? María engendró al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se engendró él mismo. ¿Cómo así? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se engendró él mismo? Claro, para ellos tienen que aceptar eso. Aunque ellos cuando tú debates o les haces esa pregunta, ellos te evaden. ¿Ok? ¿Por qué te evaden? Porque justamente se dan cuenta que su doctrina no tiene base bíblica. Por eso yo le pregunté también el tema de que si Jesús es el Padre estando en la cruz,
¿ok? Y que no dejó de ser el Padre, ese Padre a quien le entrega el Espíritu, porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Yo grabé cuando dijo que el Padre fue carne, y Padre porque el Padre... También grabaste cuando dijo que el Padre puede ser lo que quiera. Yo le pregunté si podía ser un carro, dijo que sí. No es el primer unicitario que dice eso, ¿ah? Unas semanas antes también debatí con un unicitario y para salir o sea, para escaparse de las preguntas que le hacía, dijo, es que para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacer todo. Entonces cuando yo le pregunté, ok, si Dios puede hacer todo, ¿Dios se puede convertir en carro? Me dijo que sí. O sea, ya van dos unicitarios. Y es más, lo voy a subir esa parte porque está interesante. El unicitario dijo que sí se podía convertir en carro. Sí, maté ya, claro. Y lo voy a subir por si no me lo creen. Yo sé que hay personas que les cuesta creer esto porque, claro, es obvio y lógico, ¿no? ¿Quién va a creer que una persona, un supuesto cristiano, diga que el Padre se puede, Dios el Padre se puede convertir en un carro? O sea, hay que ser bien, bien inteligente, ¿no? Entre comillas. Gracias, hermana Patti, Dios te bendiga. Imagínate. Imagínate el nivel en que están llegando los unicitarios. O sea, para Dios no es nada imposible. Mira, dice Brainer, sí, claro, él tiene poder. Bueno, se dan cuenta. Diferencia entre unitario y unicitarios. Ok. El unitario sí cree en la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Ok. El unitario lo que no cree es que el Hijo sea Dios por naturaleza, al igual como lo es el Padre. El unicitario cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es único Dios, pero que Padre es lo mismo que Hijo y que Hijo es lo mismo que Espíritu Santo, etcétera. A diferencia del Trinitario, que no creemos que el Padre sea el mismo Hijo ni el Hijo sea la misma persona del Espíritu Santo. Claro, y para ellos, imagínate, por ejemplo, Breiner dice que para Dios no hay nada imposible. Dice que Él tiene el poder, dice Breiner. Y me dice que mi Dios es limitado. O sea, por eso les digo, estas personas que dicen así son las personas que creen que el Padre se puede convertir en un carro, o sea, para ellos. Dice Daniel Payares, claro, politeísta. Daniel Payares, mira, te voy a dar la opción para que subas. Te voy a enviar la opción, ya te envié. Me vas a definir politeísmo. Me vas a definir politeísmo. Dios te bendiga, Daniel. Defíneme politeísmo. Creencia en varias divinidades. ¿Ya tú crees que yo soy politeísta? Pues si yo te pregunto si tú crees que Dios es un solo ser, me vas a decir que es uno en tres personas. Exactamente. ¿Eso es politeísmo? Si tú me dices que es uno en tres, eso es ser unicitario, no trinitario. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Ok, entonces tú crees que el Padre es una persona distinta al Hijo. No, es más, yo al mismo, Entonces no es más, soy unicitario, soy ni, si- trinitario. ni siquiera Dios lo veo como una persona, fíjate. Ah, ok. Bueno, interesante dato. Ok, tienes la misma postura del unicitario que subí anteriormente. Tú dices que Dios no es persona. Perfecto. Concepto que nosotros utilizamos. En realidad Dios abarca mucho más que eso. Por eso el apóstol dice que Dios es espíritu. Nosotros ni siquiera conocemos, entendemos la grandeza de Dios para encerrarla en una limitación como un concepto de persona. ¿Tú crees que Dios es alguien o es algo? Dios como te digo, es espíritu y tratar de definir un espíritu con palabras naturales. ¿Es alguien o es algo? Por eso te digo, no lo puedo definir de ninguna de las dos formas porque son palabras que se adjudican a nuestro contexto natural y Dios es espíritu. ¿Cómo tú vas a decirle a un espíritu, no sé, que es algo o es alguien? Ok. A ver, cuando yo te pregunto si es alguien, te estoy preguntando si tú al Dios que ves en la Biblia, ¿ok? Tiene conciencia, conocimiento, tiene intelecto, tiene capacidad de guiar, de pensar. A eso me refiero. ¿Tú crees que Dios tiene esos atributos? Esos son los atributos de una persona natural que nosotros conocemos, pero cuando yo a ti te digo que es omnipresente, omnisciente, Ujú. inmediatamente la fórmula cambia. Por eso te estoy diciendo, tú quieres acoplar el concepto de personas para acoplarlo a la Trinidad. Eso es lo que buscas.
Pero No. fíjate que el concepto de persona a Dios no se le puede atribuir, es decir, a lo divino tú no le puedes no le puedes atribuir el concepto de persona. Es más, si tú le atribuyes el concepto de persona a los tres, los estás haciendo independientes, porque el concepto de persona encierra una voluntad propia, independiente. Imagínate tú Ya. eso, Ya. ¿El Padre tiene voluntad propia independiente? única, única voluntad. Entonces es persona. No, te estoy ¿Sí? diciendo, tú le quieres el hecho de que él tenga, o que tú le quieras atribuir atributos de personas naturales, inmediatamente va a cortar o Pero va a limitar. ya dijiste que uno de los atributos personales hace que tal o hace que ese alguien sea persona. Por eso te pregunté si tú crees que esos atributos lo tiene Dios. Tú me dijiste que sí, entonces Dios es persona. No, que tenga los atributos no quiere decir que sea persona. Porque si yo te digo a ti, es un atributo de una persona que sea omnisciente, omnipresente, ¿tú qué me vas a decir? Una persona divina, claro. Ahora lo estás atribuyendo a una persona divina. Mira, ya esos son conceptos que inmediatamente chocan, no van, porque estás aplicando lo natural a lo que no es natural. Por eso te digo, aplicar el Ok, concepto de ok. persona a Dios, Entonces, ¿quién de los dos no es persona? ¿El Jesús Hijo o el Jesús Padre? ¿Quién de los dos no es persona? ¿qué me estás diciendo tú? ¿Quién de los dos no es persona? ¿El Jesús Hijo o el Jesús Padre? Es que cómo que cuál de los dos, si es único. Ese es el problema, ese es el problema, ¿viste? Que tú quieres hacer Escúchame, dos ese personas. hijo único que es el Padre, ¿es persona? El Hijo, escucha, Dios, la única deidad se manifestó en carne. A Amigo, no te Jesús, pregunté si se manifiesta en carne, te estoy preguntando si el Hijo es persona. en su humanidad, sí. ¿Y el Padre? En lo divino ya no lo puedes encerrar solamente en un concepto de persona, es lo que yo te quiero decir. Entonces tienes a dos Jesuses, pues un Jesús que no es persona No, no, y un no, Jesús no. que sí es No, persona. El porque Jesús que tú no es tienes que persona es entender. Padre, Espíritu, y el Jesús que sí es No, persona porque es su Padre. el apóstol lo dijo en la carta a los romanos en los días de su carne, es decir, cuando él anduvo en carne. Sí, pero Es ahí no por, habla del Padre, ahí habla del Hijo. por eso está hablando de Jesús, de la manifestación de la única deidad. Pero cuando hablamos de la manifestación no estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo. Por eso, Hijo de Dios es el término con el cual se conoce la manifestación más divina de la única deidad. ¿Y la única Ya deidad es, es el Padre? claro, ¿Ya se la manifestó única. alguien o se manifestó algo? Se manifestó él. ¿Alguien o algo? Él, mira, Él es mira, tercera persona del singular. escucha. Entonces, el Padre hace referencia a una persona en tercera persona del No, no, singular. ¿Sí o no? mira, porque tú quieres extrapolar las cosas. Cuando yo te digo que la única deidad se manifestó en carne, no te estoy hablando ni dos ni tres. Te estoy hablando de un único. Ahora, si yo a ti te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién se manifestó en Jesús? ¿El Espíritu del Dios Hijo? ¿Tú qué me vas a decir? Ok, ¿quieres que te responda con Biblia? No, ve acá. ¿Quién se manifestó en Jesús? ¿El La Espíritu del Padre persona del o el Hijo de Dios, Espíritu? escúchame, Ah, el Espíritu del Hijo. ¿Quién se manifestó? A ver. la persona del Hijo de Dios que en esencia es divino como lo es el Padre. Ah, Hebreos 1:3, tú me estás queriendo decir, Juan 10:30. tú me estás queriendo decir que se manifestó el Espíritu del Dios Hijo. Eso es lo que me Exactamente, quieres decir. Bueno, exactamente. bueno, fíjate que eso choca en contra de todo lo que es Dios. Ok, Porque estás entonces se haciendo, manifestó el Espíritu del Padre. o sea, ya tú me estás diciendo entonces que ya tú tienes dos espíritus y el que se manifestó en Jesucristo fue el Espíritu del Hijo. A ver, te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a Lo ayudar. acabaste de decir. Nosotros creemos como trinitarios que existe un solo ser, ¿ok? Que no hay tres espíritus, sino un solo espíritu. Y cuando hacemos referencia de la persona del Hijo, y cuando tú me preguntas si el espíritu del Hijo fue el que se manifestó en carne, nosotros decimos amén, porque cuando hablamos del espíritu del Hijo, hacemos referencia a la persona del Hijo, no a la persona del Padre. Es lo que tú no logras entender. Es por eso que yo te devuelvo la misma pregunta a ti. ¿Se manifestó el espíritu del Padre? ¿Sí o no? Claro, el único, sí es el único. Pero fíjate que tú acabas de decir algo. Me dices un solo ser, pero me dices que luego el que se manifestó fue el Espíritu del Hijo. Ujú. O sea, Exactamente. para ti entonces hay tres espíritus, el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay tres. Amigo, esos tres espíritus te los inventas tú. Tú Yo me estoy estás hablando de tres diciendo, espíritus. tú me estás diciendo que el que Te se lo inventas manifestó tú. fue el Espíritu del Dios Hijo. Exactamente, ¿No? pero hacemos referencia a la persona del Hijo, no tres espíritus. Bueno, te pregunto, ¿el Espíritu del Hijo es el mismo Espíritu del Padre, sí o no? Espiritualmente son una sola esencia, una misma Bueno, naturaleza, pero no la misma persona. bueno, ya, listo. Eso es unicidad. ¿Eso es Bienvenido. unicidad? ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? Acabas de decir que es ¿Seguro? un solo ser. ¿Seguro Acabas que de es decir que es un unicidad? solo ser. ¿Seguro que Me es acabas de, unicidad? me acabas de decir que es un solo ser. ¿Seguro que es Ahora, unicidad?
Ahora yo Ok, te a ver, pregunto, te ayudo. A ver, por si no lo sabes, la unicidad no hace referencia a modalismo. Tú eres modalista, no eres unicitario. Por si no lo sabías, en el catecismo, ojo que no soy católico romano, pero aún hasta el mismo católico define al único Dios como unicidad, por si no lo sabes. Ahora, por si no lo sabes, unicidad no hace referencia a tu doctrina sabeliana. Unicidad no significa que Dios se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la redención siendo la misma persona. Eso no es unicidad, eso es modalismo. Así que si no sabes bueno, yo te voy a justamente decir, quién es bueno, un verdadero unicitario, entonces no puedes hablar de bueno, yo te voy a unicidad decir porque algo. tú no eres unicitario. Yo te voy a decir algo. El modalismo en realidad hasta lo estás aplicando mal. Y yo no te voy a hablar de modalismo, yo te voy a hablar de lo que muestra la Te Biblia. voy a demostrar que eres modalista y te lo voy a decir así. No, ¿Tú crees que el Padre, mira, escucha, mira cómo vas a demostrar que eres modalista? ¿Tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones del solo y único Dios? claro, Eres modalista. Porque Sabelio en el siglo II, escúchame, Sabelio en el siglo II defendió que no habían tres personas distintas, sino que el único Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que no eran tres personas distintas, sino la misma persona con roles diferentes. Tú eres modalista, no eres unicitario. pero ven acá. Si eso lo muestra la Biblia, ¿tú cómo le vas cómo lo vas a definir de esa No, manera? porque la Biblia no me Mira, menciona un modalismo. Por ejemplo, ¿sabes qué es el modalismo? Mira, estoy definiendo lo que es el modalismo, porque veo que tiene cierta confusión. El modalismo es cuando si yo digo, aquí Jesús actuó como hombre, acá Jesús actuó como Dios. Aquí actuó como esto, eso sí sería modalismo. ya, el que murió en Pero, la cruz, ¿quién murió? pero, pero lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de decir, Escuchen, lo que tú acabas de decir es algo totalmente ¿quién murió en la acertado de cruz? lo que es la unicidad. ¿Quién murió en la cruz, el Padre o el Hijo? El Escuchen, mismo, bueno, si tú me preguntas a mí, el Hijo de Dios, sí, el el Hijo Hijo. de Dios, claro. Ya, ok, el Hijo, no murió el Padre, ¿verdad? Escucha. El Hijo de Dios es la manifestación de Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque Dios tenía que Ya, vencer el eso es pecado. modalismo. Eso es Escúchame, modalismo. El no, modalismo no, no, enseña no, de no, que el no, padre, no, el padre en la no, cruz no, no, dejó de no, ser no. el padre para hacer el rol de hijo. Eso es No, no, modalismo. yo Tú nunca eres dije que él dejó abeliano. de ser el Padre. Nunca dije que dejó de ser el Padre. Entonces, Escucha, ¿murió el padre en la cruz o no? escucha. Por eso te dije, el Hijo de Dios es el nombre con el cual se conoce la manifestación más gloriosa de la única deidad. Entonces, el que murió en la cruz sí se le conoce como hijo de Dios, pero si tú lo quieres decir, el que murió en la cruz fue la manifestación de Dios, del Padre hecho carne, también. Ahora ¿Sí? yo te pregunto a ti, ¿para ti quién murió? Ahora Ahora demuéstrame yo te tú con pregunto, Biblia de que el ahora que yo te murió en la pregunto. cruz fue el padre. Bueno, la Biblia dice, no tengo el texto, la Biblia dice, mataron en la cruz al autor de la vida. Y si ¿Ya? tú te vas, y si tú te vas a Génesis capítulo 1, ¿quién es el autor de la vida? Ujú. A Perfecto, ver, ¿te respondo? ¿hmm? ¿Te ¿Sí? respondo? ¿Quién es el A autor de ver, la vida? a ver, Según para Génesis empezar, capítulo 1. cuando hablamos bíblicamente de la vida en sí, ontológicamente, hace referencia tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo por ser un solo No, Dios. ven acá, no te me Ahora, vayas por las ramas. escúchame, No te me Danielito, vayas. La pregunta fue escúchame, clara. Danielito. Danielito, escúchame. Ahora, cuando tú te vas a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice que la vida estaba con el Padre. Perfecto. Ahora, si para ti esa vida es el Padre, según el versículo 2, ¿ese Padre con quién estaba? Mira, y te lo voy a repetir porque me está respondiendo una pregunta. No, no te me Mira, vas a la escapar. Biblia dice, Para no. ti la vida es Ahora el voy para Padre. allá. Espérate porque Para ahora ti voy la para vida allá. es el Padre. Ese Espérate porque Padre, según Primera de Juan 1:2, ¿con espérate quién porque ahora estaba? no. Escucha, la Biblia dice, mataron al autor de la vida. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. ¿Y Te Jesucristo dije, es el en Padre o el Génesis, Hijo? escúchame, ¿Y en Jesucristo Génesis es el Padre o el Hijo? pero escucha, en Génesis capítulo 1, ¿quién sopló aliento de vida en el hombre? ¿Quién Justamente fue el el Padre, autor? claro que sí, el El Padre. Padre, ¿cierto? ¿Y Sí. por qué le dijeron eso? ¿Por qué le dijeron ¿Cómo? eso? ¿Por qué le dijeron eso? Porque el que estaba crucificado Escuchen, era la manifestación de la única deidad. Está clarísimo. eso es Está modalismo. clarísimo. Te voy a ayudar porque veo que no Está entiendes. A ver, clarísimo. te voy a ayudar, te voy a ayudar. Y A ver, ahora ¿para dónde vas a coger? Ahora yo te Danielito, pregunto a ti. Yo a te ver, pregunto a ti. Danielito, escúchame, te Yo te voy a pregunto a ayudar. ti. Te voy a ¿Es ayudar. Jesús el autor de la vida, sí o no? Tranquilo, te voy a ayudar. A ¿Ah? ver, para empezar, te vuelvo y te repito, cuando hablamos de vida ontológicamente, puede hacer referencia según el contexto, ya sea al Padre, ya sea al Hijo o ya sea al Espíritu Santo. Tú tienes que centrarte en el contexto. Por eso yo te respondí, porque sabía muy bien a dónde te ibas a ir. Para mí el autor de la vida lo puede ser tanto el Padre como lo puede ser el Hijo, porque así como el Padre tiene vida en sí misma, también le dio de tener vida en sí misma al Hijo. Así que, simple y Mira, sencillo, que tú eso no acabas es de decir. modalismo, eso Bueno, es mira. trinitarismo. Bueno, Si tú mira. estás de acuerdo con No, eso, no. entonces Ven tú eres acá. trinitario. Mira, eso que tú acabas de decir, que para ti, tanto el Padre como el Hijo es el autor de la vida,
Eso que tú acabas de decir, eso reafirma la unicidad de Dios. No, eso Estás reafirma el demostrando, trinitarismo, porque escúchame, el te voy a decir trinitarismo por avala qué. de que en el solo y único Dios, ¿verdad? Consustancial, se le puede reconocer como vida, sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo. No, Por eso, bueno, mira, eso, y mira cómo voy a destruir tu eso lo sabelianismo. reconoce el trinitarismo, la Biblia, la palabra no dice eso. Mira, 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 mira esto, mira esto, mira, mira, tú mira, mismo vas para a confesar reafirmar. trinitarismo. Tú mismo vas a confesar trinitarismo. Primera de Juan 1:2. Esa vida, ¿con quién estaba? Vamos. Bueno, ya que te vas a Juan capítulo 1, ya que te No vas te a me vas Juan a capítulo escapar. 1. Esa No, no, vida no. de Vamos primera a de Juan Juan capítulo 1:2, ¿con 1. quién estaba? Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto y te vas a dar cuenta que va a reafirmar todavía quién es el autor de la vida. Vamos a ver. ¿Con quién Bueno, estaba esa vida que dice es el padre texto, para ti? dice el ¿Con quién texto. estaba? Lee el texto, lee el texto. Léelo, por favor. Lee No. Juan capítulo 1. Hasta el 14, Primera de creo que Juan, leí. Decir que es la capítulo 1. segunda persona de la Trinidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Esa vida que es el padre, ¿con quién estaba? En el principio era el verbo. Lee el texto. Lee el texto. Te lo Lee el voy texto. a poner en pantalla, te lo voy a poner en pantalla. ¿Ya? Y luego pone Juan capítulo, y luego pone Evangelio No, según no San te Juan me vas a capítulo 1. escapar. A mí me vas a responder según la Biblia. Mira, para ti la vida, esta vida es el Padre. ¿Ok? Esta vida es el Padre. ¿Sí o no? Dice, esta vida se manifestó. ¿Quién se manifestó? Ya. Ok, perfecto. Respóndeme, esta vida es el Padre, ¿verdad? Déjanos en claro. ¿Quién se Ya, manifestó? ok, perfecto. Todos están escuchando de que para el estimado Daniel, esa vida que se manifestó es el Padre. Perfecto. Sigamos leyendo. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Esa vida que es el Padre, ¿con quién estaba? Ahí dice con el Padre. O sea, el Padre estaba con el Padre. Él es la vida. Estaba Por en eso, él. esa vida que es el Padre, ¿estaba con el Padre? O sea, ¿el Padre estaba con el Padre? No, la vida estaba en el Padre. No, así dice, no, acá dice la vida estaba con el Padre. Si esa vida es el Padre estaba con quién? Porque es que tienes que entender quién es el autor de la vida. Danielito, Pero te repito, hay 78 personas que están aquí escuchándote. Pero ven acá, ven acá, ven acá. Si ven la acá. vida Espérate, para ti es el Padre, espérate, ¿con espérate, quién estaba la espérate, vida que es el Padre? ¿Con quién estaba? Espérate ahí. Porque tú quieres hacer. No te de la me vas a palabra, escapar, escucha Danielito. porque te voy a La dar el texto. vida El que es no el te va a escapar Padre, eres ¿con tú. quién estaba? ¿Con Cuando quién está estaba? hablando de la vida, cuando está hablando de la vida, escucha, Ya, ya, la vida, ya. no se está refiriendo a una persona. Ya. No, no te estoy preguntando por persona. Tú me estás diciendo No, que la vida es el porque Padre. tú me estás queriendo Esa hacer vida ver que es que el la no, vida es un a sujeto. ver, Y respira, escúchame, si respira, la vida la inhala, creó Dios. inhala y La exhala. vida la creó Dios. Inhala y Dios exhala, es Danielito. antes que la vida. Escucha, Respira profundo. Dios es antes que la vida. A ver, nadie Dios te está es preguntando. antes que la vida. A ver, escúchenlo. Miren lo que él está diciendo. Dios es antes que la vida. Y anteriormente dijo que la vida es el Padre. O sea, lo que me está diciendo Danielito ahora es que el Padre es antes que el Padre. ¿Se dan cuenta? No. Tú, Escucha, porque tú quieres demostrar, Daniel, tú quieres hacer la vida espérate, como un Danielito, sujeto. espérate. Danielito, Y todos estás te están mal. escuchando, todos te Quieres hacer están la vida como escuchando. una persona. Ahora me Todos dicen que la te vida están- es el hijo. oye, Danielito, todos te han escuchado de que tú dices que la vida es el Padre. Ahora tú dices que el Padre es antes que la vida. persona que ¿Cómo es eso que está ahora... hablando ahí. Albert, ¿escuché mal o escuché bien? El texto. Por eso, No, y yo te completa pregunto, contradicción. Se está yo te contradiciendo. pregunto, ¿no? Yo me tengo que decir, Exactamente, yo te porque quiero decir, Daniel está ¿quién es diciendo el que la autor de vida... Pero ¿quién es el autor Escucha, de la vida? Danielito. ¿Quién es el autor de la vida? No te me vas a escapar. Mira, tú has llegado a este live y de aquí ningún sabeliano se me escapa, ninguno. Tú no eres la excepción. Tú dices que la vida es el Padre. Y tú estás diciendo ahorita, y esto ya sale un buen video para ti, te la voy a dedicar con mucho cariño, porque ahora tú me estás diciendo que el Padre es antes que la vida. Y si para ti el Padre es la vida, o sea, el Padre es antes que el Padre, pero no, pero esa es una. Pero aquí no te vas a escapar. Esta vida que es el Padre, ¿con quién estaba? Con la vida, dice el texto. El Padre estaba con la vida. ¿Y la vida es el Padre? El Padre es el creador de la vida. Por eso, tú me dijiste anteriormente que la vida es el Padre. Que esa vida manifestada es el Padre. Claro. Esa vida que es el Padre, ¿estaba con el Padre o no? Por eso, cuando él habla de que la vida es manifestada por el Padre, porque él es el creador de la vida. Amigo, ¿en serio? Danielito, ¿en serio? Ahí no lo dice, ¿En serio vas a hacer ahí ese no lo tipo está de- diciendo el texto. No lo está diciendo el texto. Danielito, mira, a ver,
Minutos antes nos El dijiste texto a está todos, diciendo ahí, nos dijiste a todos claramente. que esta vida manifestada, tú lo dijiste, ¿ah? Que esta Claro. vida que se manifestó es el Padre. Perfecto, ok, te la respeto. Esa vida que es el Padre para ti, ¿quién estaba? Ahí dice claramente, estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Ok, la vida que es Se ha el Padre, ¿estaba con el manifestado. Padre? Claro. Ok, ¿se dan cuenta? O sea, para Daniel, Por una sencilla razón. el Padre Porque él es el creador de la vida. La vida estaba estaba con el él. Padre. Él no la creó, estaba con ¿Se él. dan Él no cuenta? la creó. Él la creó. Él la creó. ¿Quién creó la vida? ¿Quién creó la vida? El Padre. Ahora ven acá. Ahora te digo. ¿tú qué Miren, me vas a miren, decir? miren Ahora tú ahora, me vas a decir Danielito, a mí mira, yo que de esa ti, vida es el Hijo. yo Ahora de me ti vas a me decir que quedo esa vida es el Hijo, callado. ¿cierto? Miren Ahora lo tú que me vas está a decir que la vida diciendo, es el miren, Hijo. ¿quién creó esa vida? Dice el Pero Padre. ¿En serio? Danielito, tú me Bueno, estás yo te diciendo que pregunto. la vida lo creó el texto Pero Padre. viene acá. o sea, ¿Y quién es el creador de la vida? ¿Pero quién es el creador de la vida? Danielito. O Pero sea, ahora respóndeme. para ti la Pero vida lo creó el Padre. respóndeme tú a mí. Respóndeme tú a mí. Entonces, ¿quién es el creador de la vida? ¿Quién es el creador de la vida? Dios. Ajá. Bueno, ¿y Ajá. Dios Padre o Sí, Dios Hijo? sí, ¿Cuál? pero hay que entender Bueno, que ya, aquí esta vida, ya. cual hace referencia, no hace referencia a la vida a la cual tú tienes en subsistencia, sino que hace referencia a alguien, porque ese alguien se manifestó, y quien se manifestó fue la persona del Hijo de Dios que estaba con el Padre, que estaba en proston seón. Justamente Juan 1:1 en adelante, el versículo 2, nos deja bien claro que el que se manifestó fue el Logos que estaba en proston seón, y es el mismo, el Ahí cual no dice, dice eso. Ahí tranquilo, no dice déjame eso. hablar. Ahí Tranquilo, no dice es el eso. mismo de Primera de Juan 1:2 que nos dice que estaba con el Padre y se nos manifestó. Y es la misma, el cual nos dice Primera de Juan 3:8, que quien se manifestó fue el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y te lo voy a poner aquí en pantalla. Mira este Danielito para que me lo leas con cariño, ¿ya? Me lo vas a leer con cariño. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. A ver, Danielito. Tú nos vas a decir si aquí dice que el que se manifestó fue el Padre o el Hijo. Versículo 8, léelo. El que practica, el pecado es del diablo. déjalo que lea Daniel. Daniel, el que practica el pecado, ¿qué más dice? Daniel, lee. Me te has muteado, pero léelo. No, léelo tú porque eso te va a gustar bastante. El que practica el pecado, ¿qué más dice? Danielito, Es ¿qué del más dice? diablo. Que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué más dice? Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Claro. Perfecto. Entonces, ¿quién fue enviado para deshacer las obras del diablo? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? Fue el Hijo de Dios. Entonces, simple y sencillo, destruiste la satánica doctrina sabeliana. ¿Sabes cuál es el problema que tienes tú? Es que tú lees el texto. Ahora yo te voy a decir una pregunta. ¿Tú sabes Claro, enviado? ¿a poco tú no lees el ¿Sabes texto? enviado? O sea, tú asumes el enviado como que está Jesús aquí, el Padre le dice, hey, venga, vaya allá y solucione ese problema. No, tú ves- esa tú ves- mentalidad Y eso no es satánica así. la tienes tú porque eso no la tenemos Eso no es nosotros. así. La Cuando Biblia nos da dice enviado, testimonio de que fue enviado el escúchame. Hijo. ¿Tú crees que el Hijo fue enviado? Alexander, Cuando dice enviado, capítulo 1, versículo 2 de Hebreos, brother. Sí, ahorita Capítulo voy a 1, ir. versículo Capítulo 2. 1, ok, ahí voy a ir. Daniel, ¿tú crees que el Hijo fue enviado? cuando dice enviado, no es enviado de que vaya, es enviado de misión. Ah, mira, pues qué interesante. La misión, claro, es la misión del Ah, es Hijo de una Dios. misión. Esa- A la Trinidad, La hermano misión Daniel. del Hijo de Dios, la misión Ya. del Hijo de Dios fue destruir el pecado, y yo eso estoy completamente de acuerdo. Ya, Aquí y el problema según Juan aquí el problema 3:38, es, ¿el Hijo de dónde aquí el descendió? aquí el problema es que tú asumes, Ya. el problema es que tú asumes y la Trinitaria asume que el Hijo de Dios es una persona diferente al Padre. Sí, que porque vino- lo es, porque que lo es. vino, Y según Juan y como tú 6:38. ahorita me dijiste tú que el Hijo el Espíritu del Hijo fue el que se manifestó en carne. Ya, no te me escapes porque tú dices que fue enviado en el tema de la misión, ok. Según Claro. Juan 6:38, ¿quién descendió del cielo, el Padre o el Hijo? Dice que descendió el mismo que subió. No. ¿Cómo dice el texto? ¿Quién descendió, el Padre o el Hijo, según Juan 6:38? Léelo, no tengo la escritura aquí, léelo. Lo vas a leer tú, No, porque no, tú dices léelo que no tú. fue enviado el Hijo, Léelo ok. tú, porque Perfecto. ahorita. No, léelo no, porque tú ahorita yo te me voy a hacer lo la vas a pregunta. leer. Ahorita estás Tú me preguntando lo tú, ahorita vas voy a a preguntar leer, yo. tú me lo vas a leer. No, ¿Qué léelo dice tú. aquí? ¿Qué dice aquí, Danielito? ¿Qué dice aquí? Léelo. ¿Qué dice? Léelo. ¿Qué dice? Danielito no le gusta leer las escrituras.
No le gusta leer, no le gusta a Danielito leer las escrituras. Danielito, ¿qué dice aquí? Ajá, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la Ya, ¿quién voluntad. habla ahí? ¿El padre o el hijo? Ahí está hablando el Hijo, sino la voluntad del que me envió. Ya, ¿de dónde descendió el hijo? Ahora yo te pregunto, ¿cómo ¿De descendió el Hijo? dónde descendió el hijo? Dice del cielo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo descendió el Hijo? Oh, Respóndeme ahora. Ahora ven, respóndeme. bienvenido a la Trinidad. No, nada, te estoy Bienvenido a la diciendo. Trinidad. Ven acá, dime tú ahora, ¿cómo descendió el Hijo? Simple y Dime, ¿cómo? sencillo. De la ¿Cómo? manera en que está escrito que el verbo fue hecho carne. De esa manera descendió del cielo. No, pero dime, ¿de qué forma dijiste? De la forma o de la manera en que fue escrito en Juan 1:14 que fue hecho carne. O sea, ¿Tú sabes cómo descendió? ¿Tú sabes cómo descendió? Ve a Mateo, ahora vas a leer tú. Ahora ve a Mateo capítulo 1. te vas a Mateo 1:23. Ajá, claro, Sí, a ver, te voy a ayudar. Para empezar, en el texto griego no está la palabra. Escucha, te voy a educar. Te voy a educar, hijito mío, porque tú has venido aquí a aprender. Para empezar, en el texto griego, en Mateo 1:23, no se habla de un engendramiento como tal del Espíritu Santo. Lo que hace referencia ahí es de una procedencia que no tiene nada que ver con que el Espíritu Santo sea el Padre de Jesús. O sea, tú estás pacateado de primera, estás pacateado. Pero vamos a leerlo, pero ¿por qué dale corriendo ahora? Vamos a leerlo. No, léelo. a ver, mira, escúchame, el tema de Mateo, mira cómo está desesperado. El tema de Mateo 1:23 yo me la sé al pie y al derecho, o sea, al izquierdo y al derecho yo me la sé. Antes de que tú vayas para allá, yo ya te corté en una, porque Mateo 1:23 no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Padre del Hijo. Lo que está hablando aquí es la procedencia del milagro, o sea, a eso hace referencia, no está haciendo referencia de que el Espíritu Santo sea el Padre de Jesús. No te dé miedo, vamos al texto, léelo. Mira, escucha, mira, no tengo miedo, mira, y te lo voy a poner en pantalla y tú lo vas a leer, Vamos a leerlo. Te lo voy a leer. El Espíritu Santo es el Padre de Porque Jesús. vamos a ver, ahí vamos a ver. Escuchen cómo va a salir pacateado con el mismo texto el estimado Danielito. Vamos a mirar hablar en lenguas a Danielito. Lo voy a hacer hablar Vamos a en mirar lenguas. cómo descendió el Hijo de Dios. Vamos a mirar cómo descendió. Lo voy a hacer hablar en lenguas a Danielito ahorita, mira. Con el mismo texto, ustedes prestan atención. Miren. Léelo. Perfecto. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. En la Reina Valera. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. La profecía. Y te leo el versículo 20. Ya como descendió según el texto, brother. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Perfecto. Llegamos a este punto para educar a Danielito. Mira, en la Reina Valera dice engendrado. ¿Ok? Aquí está, ¿dónde está? Engendrado. Cuando tú te vas al texto griego, esa palabra engendrado como tal no aparece tal como lo interpretan los abelianos. Lo que se está refiriendo aquí no es de un engendramiento como tal, de que el Espíritu Santo sea el Padre del Hijo. Lo que está refiriéndose aquí el texto es que el milagro procede del Espíritu Santo. No hace referencia que el Espíritu Santo engendre a la persona del Hijo como tal, sino hace referencia a una procedencia del milagro. O sea, vayas por donde vaya, Danielito, tu secta satánica sigue siendo pacateado. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. Espérate. Tranquilo, que ahorita se te voltea la tortilla, tranquilo. Para ti, siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, Con calmita, ¿cómo se llama? Escúchame, siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado? Cálmate, con calmita. Yo sé que te da dura, tranquilízate. No, tranquilo, que con el mismo texto te voy a arrastrar. Mira, Vamos a mirarlo con tranquilito. Siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado, Danielito? Tú puedes, Danielito, tú puedes, hijito. Tranquilito. Siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado? Escucha lo que te voy a decir. Ahorita tú me dijiste que el que se había manifestado era la persona del Hijo, el Espíritu del Hijo. Ahorita tú me lo dijiste. Ese texto que está ahí destruye la mentira que dijiste y no tienes cómo sustentarla. ¿Seguro? No tienes. ¿Seguro? Porque ahí está diciendo que el que se manifestó fue Dios con nosotros. No está diciendo se manifestó el Hijo de Dios, la segunda persona. Eso no lo dice ahí. Te ríes porque te da duro y ahora... A ver, escúchame, Danielito. ¿Ahora para dónde vas a coger? Danielito, yo sé
yo sé que no puedes contra la doctrina trinitaria. A ver, para empezar, para ti el Espíritu Santo se llama Jesús. ¿Cómo se llama el engendrado? ¿Qué me estás diciendo tú? Vean la pacateada que se va a llevar Daniel para el recuerdo Sí, de su vida. ven acá, ven acá, ven Además, acá. con ¿Qué acabas de con decir? este van a salir dos Ni Daniel, videos. siquiera entiende la ¿Pero qué pregunta, Danielito, acabas bro. de decir? ¿Qué Siendo que el barbaridad acabas de Espíritu decir? Santo, siendo que el Espíritu Santo, el que engendra, se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado? Escuchen, Mira lo confundido que está. Mira la pregunta que estás haciendo. escuchen. Mira la pregunta que estás haciendo. Politeísmo puro. Eso que tú estás haciendo se llama politeísmo puro. ¿Qué pregunta sin sentido estás haciendo? Siendo que el Estás Espíritu tirando Santo patada se de llama ahogado. Jesús, ¿cómo se llama el Estás engendrado? tirando patada de ahogado. Estás tirando patada de No ahogado. puedes, no Estás puedes, tirando. Mira no la pregunta que puedes. estás haciendo. No puede, Esa brother. es no una puedes, No pregunta. no puedes contestar. responder. Escúchame, esa Daniel, es No una tiene pregunta. respuesta Esa es para una eso. pregunta que te hace politeísmo. Danielito, Ahora- Danielito, siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, el que engendra, ¿cómo se llama el engendrado? Mira eso, mira eso, mira eso. ¿Te das cuenta de lo que estás preguntando? ¿Sí te estás Tienes dando que cuenta tú? volverte trinitario, Daniel. ¿Sí te estás Siendo dando cuenta? Danielito, Oye, Danielito, qué mal que está, Danielito, güey. O sea, ven lindo, acá, ven acá, precioso, ven acá, Danielito, ven acá, ven acá, Payán. ven acá. Muy Mira lindo, lo que te voy a decir. Déjame Danielito. hablar porque tú me has hecho una pregunta. Siendo que el déjame Espíritu hablar ahora. Santo, escúchame, Déjame te hablar. te la voy a No, no, volver no, a no, hacer no. para que me No, responda. no, Si no, no me no. responde, No, no, yo no no. voy a perder mi tiempo A contigo. ti es que te quedó Siendo, grande ese texto. Esa pregunta. siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús y es el que engendra, ¿cómo se llama el engendrado, Danielito? Adelante. Danielito, prende tu micrófono. Siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado, Danielito? Voy a responder con la palabra. A Déjame ver, responder con la. responde. Y ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí porque lo vamos a leer. Ponlo ahí porque lo vamos a leer. A ver. Ponlo clarito. Ponlo clarito. A ver, Daniel, dice. vamos Porque a ver si sabes leer. No, dale más atrás, dale más atrás. Así ahí. Dice. Aquí, el 20 dice. Y pensándole en esto, he aquí. Mira que la palabra te va a cortar. Un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, escucha, mira lo que le dijo José, hijo de David, no temas reconocer a María por mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es. Escucha, ahí no está diciendo que se llama Jesús, está diciendo del Espíritu Santo es. ¿Y qué sigue diciendo? Y dará a luz un niño y O sea, el llamará su Espíritu nombre Santo como engendró Jesús, a Jesús. porque Ya. él salvará a su pueblo de sus Ya. pecados. ¿Cómo se ¿Te llamará estás el dando niño? cuenta tú? ¿Cómo Ahora se yo llamará te el hijo? pregunto, ven acá. ¿Cómo se Ahora llamará yo el te hijo? pregunto. No, Ahora yo a te mí, pregunto. no, de mí no te me Ahora vas a yo- escapar. Mira, hereje, de mí no te me vas a escapar. Si el hijo se llama Jesús, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Te la voy a hacer más fácil. ¿El Espíritu Santo se llama Jesús, sí o no? ven acá. Responde. A mí no ¿El te me Espíritu vayas a Santo escapar. se llama Jesús, sí o no? Espérate. No te me vas a escapar. No, no te me vas a No te me escapar. vas a... No, no. ¿El Espíritu Santo se llama Espérate, Jesús, sí o no? espérate. Cálmate, ven acá. No te me vas a Danielito, escapar. No, Danielito, espérate. Danielito, toma tu agüita. Espérate. ¿El Espíritu Ven Santo acá. se llama Jesús, sí o no? Espérate. No puede. Con calmita. No te vayas, cálmate. Yo sé que este texto te tiene mal. Este texto te tiene Danielito, mal. Danielito, Escucha. mira, escúchame. Mira cómo dice. Hay 100 personas, escúcheme, a ver, para todos los que están aquí en el en vivo, ¿ok? Hay ya 103 personas y todos quieren ser testigos una vez más de esta paliza. Danielito, para ti, el Espíritu Santo se llama Jesús. Yo eso no te lo voy a contradecir porque esa es tu postura, eso lo enseña el unicitario modalista. Perfecto, te la respeto. Siendo que para ti el Espíritu Santo se llama Jesús, y tú me has leído el versículo 21 y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, te la voy a poner muy fácil, Danielito. No te me pienses escapar porque yo soy uno de los trinitarios que no deje escapar a sus presas. Danielito, siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado, Danielito? Adelante. El engendrado se llama Jesús. Ok, el Espíritu Santo que se llama Jesús engendró, o sea, Jesús engendró a Jesús. No, es el nombre con el cual se dio a conocer y ahí estás pacateado. Ah, Estás ¿te das pacateado. cuenta? Te quería coger en bajadita. ¿te das cuenta? Escúchame. Ahora tú me tienes que demostrar Cuenta a se mí. dio este amigo. Ahora tú me tienes que es que los agarré en bajadita. ¿Viste? Ahora tú me tienes que demostrar a mí. ¿Se dieron cuenta? Ahora Miren, escúchame. miren, para Danielito, nada, el Espíritu nada, Santo se nada. llama Jesús. Estás Ok, pacateadísimo. Yo se Estás lo dije que pacateado. se la respeto. Yo dije que se la respeto, ok, se la Es que respeto. estás pacateado. Sí, Estás Danielito, pacateado. sí, Danielito, sí, tranquilito, espérate. Ok, todos escucharon que para Danielito,
el Espíritu Santo se llama Jesús. Cuando yo le pregunté cómo se llama el engendrado, Danielito dijo que se llama Jesús. O sea, para Danielito, ¿ok? Jesús engendró a Jesús. Esa es la basura de doctrina que enseñan en su secta sabeliana. O sea, Jesús engendró a Jesús. Y lo que nos toca a nosotros ahora es entender y conocer algo. Yo no sé si para él, Danielito, no sé si, a ver, Danielito, bueno, eso va a ser en otra pregunta porque creo yo que para ti hay un Jesús que no es persona. Para ti el Jesús Padre no es persona. Bueno, ya tú hablaste. Entonces, te tocaría Ya tú a ti hablaste. decirnos cuál Déjame. Jesús engendró a Espérate. Jesús. ¿El Jesús que es Ya tú persona o el hablaste. Jesús que no es persona? Ok, ya tú hablaste. Mira la misma para que te estás pegando un disparo en los dos pies. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Y déjame hablar. El Espíritu Santo vino sobre María, engendró en María. ¿Cuál fue el resultado de ese engendramiento? Jesús. Tú mismo ahorita aceptaste que el nombre con el cual se conocía el Espíritu Santo es Jesús. Y No, abajo yo no dice- estoy reconociendo. Yo estoy Escucha. diciendo que tu postura enseña que el Ok, Espíritu Santo se llama perfecto, Jesús. no hay problema con eso. Y fíjate lo que es la unicidad de Dios. Engendró el Espíritu Santo. Como resultado nació Jesús. Y abajo dice que el que nació es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí está. Uno Y ahí- solo se manifestó con un nombre que se dio a conocer. Tu Ya. Trinidad está hecha trizas. Ya, bienvenido Hay un a la videíto Trinidad. por eso. Hay un videíto por eso. Bienvenido a la Trinidad porque nosotros creemos que lo que nace de María es el Emmanuel Dios con nosotros. Entonces, lo que te ¿Viste? quedaría a ti Ahí está, responder tú lo has es dicho. si ese Dios con nosotros es el Padre. ¿Nació el Padre? Claro, se hizo carne. Ok, Ahí nació está. el Padre. ¿Se dan cuenta? O Se hizo sea, carne. para Daniel, Se María es hizo madre del carne. Padre. María Se es madre hizo del Padre. carne. Escucha, se hizo carne. Se hizo carne. Ay, estos trinitarios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, Miren. María es A antes ver. que Dios. A ver, ¿se dan cuenta? O sea, para él, Danielito, yo le dije si el que nace de María es el Padre. Él me dijo que sí. ¿Ok? Entonces, para Daniel, María es madre del Padre. Ya te Edwin, dije, Edwin. María es la madre de la manifestación. Si ahí dice que Mira, Edwin. si ahí dice que el santo ser que nació es llamado Dime. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿qué significa eso? Que el que está ahí es Dios, manifestado en carne. No le busque más. No le Ya, busque pero es el otra. Padre. Pero es el No le Padre. busque otra. La ¿Es el única Padre? deidad. La ¿Es el única Padre? deidad se hizo No, carne. dime si es el Padre. La única deidad es el Dime si Padre, es el Padre. es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Ahí Ok, está. perfecto. Ahora, entonces, María Mira. parió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. dan Nada, cuenta? María es madre de la humanidad. María es madre del Cordero. Él. Ya, ¿y ese Cordero es el Padre y es el Espíritu Santo o no? Claro, eso es todo. Entonces, porque María es madre del Padre, del Hijo y del Romanos Espíritu Santo. 9:5 dice, escucha, Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Danielito, mira, te estás pacateando tú solo. Ahora Tú yo te dices- pregunto, escúchame, yo te pregunto. escúchame, Dani, para que no quedes más de lo peor que ya estás. Tú dices que ese que nace es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Si para ti ese que nace es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, para ti María parió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú no quieres ver de esa manera, problema tuyo. María es la madre de la Mentira total. Ya. Pare de Albert, contar. Dios te bendiga. Ahora, Albert, yo adelante. te digo a ti. Ahora, yo te voy a decir, yo te voy a decir una pregunta a ti. Si Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas, yo te pregunto, ¿para ti Jesús es Dios, sí o no? Sí, Pero no es el Padre. exactamente, no es la misma persona del Padre. Politeísmo puro, señores, aquí lo están viendo. Politeístas. Politeístas. Creen en dos dioses, tres dioses. Pacateados, está pacateado. Miren la barbaridad que acaba de decir él. Miren la barbaridad. Dicen que cuando yo digo que Jesús es Dios, pero no es la persona del Padre, es politeísmo. Miren cómo va a caer suavecito. Aprendan a cazar herejes. Aprendan a cazar herejes. Vamos a Juan, capítulo 20. Miren cómo va a caer. Miren. Escucha, tú Me solito acabaste me de caer. encanta. Solito cómo acabaste caen. de caer. Me encanta ¿Por qué? cómo Porque caen yo los te dije- abelianos. Miren, escuchen el politeísmo que va a decir el estimado. Daniel. Escucha, tú me dijiste, para ti Jesús es Dios. Perfecto. dijiste sí. Mira, Danielito, mira. Pero no es el Mira, Padre. Danielito, Ay. lindo, precioso, Danielito. Mira, Danielito. ¡Ay! Mira, Danielito. Ese Jesús que está aquí de Juan 20:17, ¿es el Padre o no? Él siempre fue el Padre, fue la única. Ok, perfecto. Ese Jesús Padre, ¿a Él dónde es dice todo. que sube? ¿A dónde dice que sube el Padre? Lo humano Padre sube a lo sube divino. al ¿A Padre. Porque dónde la carne dice se que somete sube a lo el Padre? divino. A mí no me venga con carne. ¿A dónde dice que sube el Padre? Nada.
Nada, nada. ¿A La dónde dice carne que se sube el tiene Padre? que someter a lo ¿A divino. Por eso dónde dice dice que sube en el los Padre? días de A su ver, carne. Dice, por eso Danielito. dice que él. Danielito, tú ya aceptaste que este Jesús, mira, y te lo dije bien claro, y va a haber tercer video. Ese Jesús de aquí tú me dices que es el Padre. Ok, perfecto. Te la respeto, Danielito. Ese Jesús Padre, según el versículo 17, ¿a dónde dice que sube, Danielito lindo, precioso? Adelante, Danielito. ¿A dónde dice que sube, Danielito? Dice, subo a mi Padre. Ok, o sea, el Padre sube al Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, eres un No, politeísta no, más. es que, no. El politeísta eres tú. El politeísta eres tú, que quieres mostrar a Jesús como un Dios diferente al Padre. O sea, tú me estás queriendo decir a mí, ahora yo te pregunto, tú me estás queriendo decir a mí que el Dios Hijo subía al Dios Padre. ¿Eso es lo que tú me quieres decir? ¿Mm? O sea, Danielito, un Dios Hijo. Danielito, te voy a dar un Dios consejo. Hijo. Danielito, No. te voy a dar un consejo para que no hagas quedar mal a tus hermanitos, ¿ok? Porque estás quedando bien mal con tu satánica Espérate, ven doctrina. acá. Tú tienes Pero a ven dos acá, padres, cálmate. tú tienes a un Pero padre que cálmate. sube al padre. O sea, tienes a dos padres. No, ¿sabes una cosa? Es que el problema lo tienes tú. Tú me vas a decir a mí que el Dios Hijo sube al Dios Padre. Eso es lo que me quieres dar a entender tú. La A ver, persona ¿cómo? del hijo sube a la persona del No, padre, lo cual espérate, ontológicamente no. hacen A que mí sean no un me solo vengas Dios. aquí, No, a mí dos, no me a ver, vengas. no, yo sí te vengo a ti a educar. A ver, para empezar, la persona del hijo sube a la persona del padre, lo cual ontológicamente hablando son un solo y único Dios, no dos dioses. Entonces, No, ven acá, el problema Espérate. escúchame, papochito lindo, pechocho, escúchame, bellito lindo. A ver, para empezar, nosotros no tenemos ningún problema. Tranquilo, cálmate, toma tu agüita. A ver, para empezar, nosotros no tenemos ningún problema al decir que la persona del Hijo sube a la persona del Padre, pero no podemos decir que un Dios sube a otro Dios porque eso es politeísmo y eso lo acabas de acreditar tú. Tú dices que el Padre, siendo Dios, sube al Padre. O sea, tienes a dos padres, un Padre que sube al Padre. O sea, el politeísta satánico eres tú. Espérate. Ese problema que tú acabas de decir, ese problema lo tienes eres tú y no te me vas a escapar. Tú me tienes entonces que decir a mí si la persona del Dios Hijo sube a la persona del Dios Padre. Si tú me dices que sí, eres politeísta, ese problema lo tienes tú. No es ese problema politeísmo lo porque tengo yo. nosotros no dividimos la naturaleza divina. Lo que nosotros tú me estás hacemos diciendo, es o sea, tú me estás distinción. diciendo que es una... Espérate. A ver, hijito, yo veo que eres desconocedor de la doctrina trinitaria. Para empezar, nosotros no dividimos la naturaleza divina, no dividimos naturaleza. Lo que estamos diciendo es que lo que hay en Dios es una distinción personal, no una división sustancial. Si tú me dices que la Trinidad si tú me dices que la Trinidad profesa que un Dios sube a otro Dios, eso es politeísmo y eso no acredita la Trinidad. Yo te retaría a ti a que me des un solo documento eclesiástico ven acá. donde diga que un Dios sube a otro Dios. Espérate un tantito. Te espero, hijo mío, te espero. Tú aquí estás metido, tú aquí te metiste en camisa 11 varas, te metiste en un problema bien grande. No, hijito mío, no, porque yo sé muy bien, yo sé muy bien lo que pero profesas. déjame hablar, ya tú has hablado, déjame. Tranquilo. Y tú no hayas cómo salir de aquí. Si tú ahorita me dijiste que la persona del Hijo, Claro. la persona del Dios Hijo, sube a la persona del Dios Padre, eres dualista politeísta. Dualista. Hijo. Te estás haciendo dualista. ¿Tú cómo me vas a decir a mí que la... Danielito, yo te dije que no quiero que quedes peor de lo que ya estás. Para empezar, el dualismo no enseña... A ver, Mira. Se dan cuenta que Daniel. Daniel ni siquiera sabe que es dualista. Ni siquiera sabe. Eres neófito, no sabes que es dualista. Ven acá. Escucha, no te me vas a escapar de aquí. Explícame cómo eso de que el Dios Hijo sube a la persona del Dios Padre. Explícame eso, a ver. Explícalo. Simple y sencillo te voy a responder. Sube de la manera como le explica el mismo apóstol cuando nos testifica de que Jesús ascendió a lo alto para presentarse. De eso ni siquiera están hablando ahí. Escúchame. ¿De qué manera subió? De la manera en que está escrito cuando dice que ascendió. Y cuando dice Hebreos 9:24 de que el Hijo de Dios se presenta ante el Padre por nosotros. Entonces tú has quedado completamente refutado, pacateado, no dijiste nada. Claro, Mira, que te respondí. De esa manera Bueno, mira, es te voy que a sube decir a su algo. Padre. De esa manera es que sube a su Padre. Te voy a decir algo aquí ya para terminar. Mira, ¿Está refutado? Eso que tú acabas de decir, te metiste en un problema grande. Cuando tú dijiste, la persona del Dios Hijo subió a la persona del Dios Padre. Ya, yo te dije eso, yo te dije así.
Yo te Sí, dije, así lo dijiste, aquí está no, grabado. lo que yo te dije es Aquí que la está grabado. persona del Hijo, siendo ontológicamente Dios o consustancialmente con el Padre, sube al Padre. ¿De qué manera? De la manera en que está escrito que asciende a los cielos para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios. Eso lo dice Hebreos 9:24. Lo que tú tienes que demostrarme es cómo el Padre sube al Padre, porque tú dices que el Padre de Juan 20:17 es el Padre que sube al Padre. O sea, tú has quedado completamente refutado. No tienes Escúchame, dónde salir. yo a ti te respondí conforme a la palabra. Y te Claro, dije, claro, y todos te dije, escucharon que tú y te respondiste dije, diciendo que el Padre y sube al te, Padre. no, y te dije la respuesta. El problema te viste tú metido, el problema te viste tú metido cuando separaste a las personas divinas y no lo quieres aceptar, te Claro, complica. porque hay una distinción personal, no sustancial. O sea, hay que ser un reverendo analfabeto para decir que hay una distinción o una división de naturaleza. Nosotros no dividimos la naturaleza. Esa es O la sea, para ignorancia, ustedes la naturaleza de Dios es una sola, única. O esa sea, es la para ti la ignorancia, naturaleza, esa es la ignorancia del sabeliano al no conocer la doctrina. O sea, tu satánica doctrina, Daniel, ha quedado pacateada hasta lo más profundo del infierno, Danielito. O sea, no tiene salida. Todos aquí hemos escuchado de que Danielito dice que el Padre subió al Padre, y no solo eso, que María engendró, o que María es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tenemos 2 videos ahí. Tenemos otro video donde él dice claramente de que el Padre engendra al Padre. O sea, Jesús engendró a Jesús. Y tenemos otro video donde él dice que la vida que es el Padre estaba con el Padre. O sea, el reverendo es decir, politeísta es oye, Daniel Payares. oye, ¿sabes una Bienvenido. cosa? Mira, Tú no eres trinitario, tú eres politeísta puro. a ver, Eres- para empezar, tú eres neófito, Danielito. ¿Por qué? Yo te No me voy a mutees, espérate, mira, miren cómo, mira, has miren hablado. cómo lo voy, miren Has cómo lo hablado, voy a ven acá, ven masacrar. acá. Vamos a definir Miren esto. cómo lo voy a masacrar a Danielito. Danielito, quién de los tres mencionados aquí no es Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién de los tres mencionados aquí no es Dios? Mira, hay un único Dios. Escuchen. Es un Danielito, único Dios. ¿quién de Lo los estás tres separando tú. mencionados? Mira, ¿Quién de los tú tres con esa pregunta, mencionados? mira, Danielito, pero te voy a... Danielito, aprende a escuchar y a responder, porque ahorita te va otra zarandeada más que no te vas a levantar de esta. Estos tres mencionados aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién de estos tres mencionados no es Dios? Ninguno. Wow. Es un único ¿Se da Dios. cuenta? Ahora se convirtió en Es ateo. un único Dios. Ahora, escúchame, yo sí te estoy respondiendo. Escúchame. Todos los que están ahí es el único Dios. Ahora, yo te pregunto a ti. Yo te voy a devolver la pregunta a ti. De A esos ver, tres, espérate, yo te voy a responder, espérate, a ver, ya ahora nos dice que esos tres son el único Dios, pero sin embargo, segundos antes nos dijo que ninguno de los tres es Dios, o No, son no. Dios o no son Dios, No, a no, ver, no, decídete, no. decídete. Te quise responder que los tres son el único Dios. Ahora yo te Los devuelvo tres la son el pregunta único a ti. Dios. Bienvenido Claro, a la ahora yo te- Trinidad. ahora yo Nosotros te- creemos que los ahora yo te tres. pregunto a ti. Escúchame, No, por eso, escúchame, ahora yo te Danielito. pregunto. Bienvenido a la Trinidad porque tú dijiste los tres son. Y cuando Ajá, hablas de el son, único Dios. Los tres son el es único Dios. plural. ¿Tú lo Esos aceptas? son. ¿Tú lo aceptas? Escúchame, Danielito. Tú ya refutaste tu satánica doctrina. Esa es Porque tú has unicidad dicho- pura, tú hijo. has dicho- Eso es unicidad. Tú has dicho que el Padre, el Hijo y el Bienvenido a la Espíritu unicidad. Santo son el único Dios. Y ese son es plural. Bienvenido a la O sea, unicidad. tú eres trinitario. Oye, bienvenido a la unicidad. Tú lo has aceptado. Los tres son el único Dios. Dios, no- Oye, Danielito, mira, qué vergüenza para ti, porque acá No. hay universitarios y te están No, no, no. escuchando a ti decir, Tú solito lo te has están dicho. escuchando decir a ti lo que Es está que esa es la diciendo. unicidad de Mira, Dios. mira lo que dice, mira lo que dice. Esa es la unicidad Los de tres Dios. los tres son el único Dios. El único Dios. El ¿Son el mismo único Dios, Dios? el único. ¿Son el único Dios? ¿Son el único Dios? ¿Son el único? Dios. Escúchame, El único. ¿son el único El Dios o único. no? ¿Son El el único único, Dios? el único. Se nos rayó, ¿se dan cuenta? Se nos rayó. No son diferentes. Es el único Dios. El único. A ver, Ya, no pare de contar. El Te único. lo voy a dibujar, te lo voy a dibujar ya. Ya. Mira, para que vean cómo Danielito ha acabado de sepultar su satánica doctrina. Miren lo que acaba de decir. Se lo voy a dibujar para que él no se nos escape, ¿ok? Miren lo que acaba de decir Danielito. Mira, Danielito, lindo, precioso. Y ya tenemos hasta 4 o 5 videos para ti que van a salir enseguida. Mira. Claro. Es que Mira ni siquiera lo te voy que a, acabas de ni decir, siquiera te mira. voy a decir que son el mismo. Te voy a Mira decir, lo que son acaba- el único. El Ah, único.
O sea, ni siquiera me vas a decir que son el mismo. O sea, has refutado Ni tu siquiera. satánica doctrina. Ni siquiera. Te voy a decir que son el único. Ahora yo te pregunto a ti. Ahora yo te pregunto a ti. Los ¿Escucharon? tres son el ¿Escucharon o mismo no Dios. escucharon? Ahora yo te pregunto a ti. ¿Escucharon o no escucharon? Ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Escucharon? Yo te voy a ¿Escucharon a preguntar- Daniel que dice que yo no te voy a decir que los tres son el único Dios? ¿Se dan cuenta la basura de doctrina que enseña él? Pero espérate para dibujártelo. Mira lo que Oye, no, ven acá, espérate. Déjame hacerte una pregunta. No, no te me vas a escapar. No te me vas a escapar. Mira lo que dice. Cálmate, que te Mira voy lo a hacer que- la acá misma está pregunta. padre. Espérate. Acá está Te voy a hacer padre. la misma pregunta. Ven acá. Acá está Ahora yo te hijo. pregunto a ti. Yo te Y pregunto acá a ti está ahora. Espíritu No, Santo. déjame Mira lo que decirte yo dice de él. ahora. Miren lo que Escúchame, dice te él. pregunto yo de ahora. Tranquilo que no te vas a escapar, espérate. Dice, mira lo que dice. Yo le pregunté. Pero es que ven y acá, este padre- cálmate. No, tranquilo que no te vas a escapar. Yo le pregunté a Daniel si este mencionado Padre, si Es este el único. mencionado Hijo, si este mencionado Espíritu Santo Es el único Dios. son el único Dios. Son el único Dios. El único. Ya, No hay espérate, más. espérate. No hay más. Son el único Dios. Miren lo que me dice él. Son. Este son es plural. Por ende, bienvenido a la ¿Y qué es bendita único? doctrina. ¿Y sabes qué es único? Son, Eso es unicidad. plural. Y si tú me dices Eso es que unicidad. son tranquilos, no, eso no es Eso es- unicidad. Eso no es unicidad, eso es trinitarismo. Eso es uno. Bienvenido Eso es a la Trinidad. unicidad. Eso es unicidad. Si yo a ti te digo, escucha, si yo a ti te digo, Anda, duérmete. Miren lo que dijo Daniel. Miren lo que dijo Daniel. Todos escucharon que Daniel dijo. Yo le hice la pregunta, Daniel, el mencionado Padre, el mencionado Hijo y el mencionado Espíritu Santo, ¿cuál de estos tres no es Dios? Todos escucharon que Daniel dijo, ninguno. Ok, yo le dije que si dice que él es ninguno, entonces él es es un ateo. Porque si él dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es Dios, entonces es un ateo, no cree en Dios. Y se volvió peor, porque él dijo, bueno, los tres sí son el único. Y cuando Daniel dijo que son, mis hermanos, son es plural, no es singular. ¿Ok? Y eso es trinitarismo. Si yo digo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios, esto es Trinidad bíblica. Bienvenido, Anelito. Y no me hagas perder mi tiempo, Anelito, porque de verdad yo he tratado con unicitarios más serios que tú. Adelante, Adán. Excelente, brother. Sí, no, definitivamente creo que puras vueltas, brother. No hay fundamento para esto y la manera de aplicar, más que una interpretación, solamente son sus ideas. Porque si él está afirmando que Dios mismo, en este sentido, es el Hijo y es el Espíritu Santo, fíjate la incoherencia, brother. Estamos teniendo a el Espíritu Santo engendrando a Jesús, pero ese es el mismo Dios. Es decir, que el mismo Dios se está engendrando a él mismo. Entonces, pero si tú preguntas, ¿Jesús es hijo de María? Ellos van a decir que sí. Y si ellos están diciendo que sí, entonces tú estás teniendo a un hijo cometiendo incesto con su madre. ¿Ves la barbaridad de su interpretación sin darse cuenta hasta dónde llegan, brother? Es lógico. Esto es lo vivo representativo de toda la unicidad, brother. Adelante, Paul. Lo más gracioso, mira, hay que resaltar algo ya. A ver, el unicitario dijo que la vida manifestada es el Padre. Y cuando yo le pregunté, según 1 de Juan 1:2, esa vida que es el Padre con quien estaba, dijo que era el Padre. Ese es uno, ya tiene dos padres. Un padre que estaba con el Padre. Otro punto. Él dice que el Espíritu Santo se llama Jesús y que el Hijo se llama Jesús. Otro punto de que él cree que Jesús engendró a Jesús. Para rematar, él dijo que Jesús era el Padre, era el Hijo y era el Espíritu Santo. Ahora, si Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y fue engendrado en María, o sea, para él, María es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, lo más gracioso aquí es que cuando le pregunté quién de los tres mencionados, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es Dios, él me dijo que ninguno. Se volvió ateo. Después me dijo
que los tres son Dios. Y esa palabra son cayó en la trampa calientito, así suavecito cayó. Suavecito cayó. Porque si él dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, entonces son el único Dios, entonces es trinitario. ¿Sí o no, hermano? Eso enseña la Trinidad. Ok, Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Hermano, ¿cómo se llama? Paul, ¿te llamas, hermano? Paul, hermano Cardenal, ¿puedes subir? No, tres manifestaciones del único Dios. Ahora, eso de tres manifestaciones, justamente le estaba diciendo a él que era una herejía que se enseñó en el siglo II. Sabelio postulaba de que no habían tres personas distintas, sino que en el único Dios se manifestaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no como tres personas distintas, sino como tres manifestaciones o tres modos o tres roles del único Dios. Eso es modalismo. Eso no es unicitarismo, porque la verdad de todo es que la unicidad en sí no enseña modalismo. La unicidad es la creencia del único y solo Dios. Y eso es lo que nosotros profesamos. Y como se los repito a los unicitarios para que dejen la ignorancia barata, ustedes vayan y revisen, aún hasta los católicos romanos enseñan que el lema constantinopolitano enseña enseña la unicidad de Dios. Eso lo enseñan hasta los católicos romanos. Simple y sencillo. Entonces, el estimado sabeliano, creo que primera vez que pisa mi live y no se dio cuenta que justamente aquí los sabelianos caen redondito. Dios te bendiga, ese Nelson. Dice, usted tiene que demostrar un versículo donde diga que Dios son tres personas. Simple y sencillo, Mateo 28, 19. ¿No me crees? En Mateo 28, 19 hay tres sustantivos por el copulativo kai. Y esos tres sustantivos tienen la preposición. ¿Ok? El sustantivo Padre, el sustantivo Hijo y el sustantivo Espíritu Santo no son los mismos sustantivos. Padre no es lo mismo que Hijo no es lo mismo que Espíritu Santo, ni Espíritu Santo es lo mismo que Hijo, ni Hijo Padre. Aún hasta con la gramática, mis estimados sabelianos, ustedes caen redondito. O sea, vayan por donde vayan. Y si usted me dice, mire aquí, si usted me dice que en Mateo 28, 19 no se habla de las tres personas de la única y sola deidad, ¿ok? Entonces usted se estaría volviendo un ateo más como el señor Danielito que había subido. Perfecto. Ahora, entonces no son coiguales. Claro que son coiguales. Claro que sí. Dice, hermano Jaime, hoy dijo que el Padre es un ingénito. ¿En serio? ¿En serio? John Sevilla, si quieres sube. Si quieres recibir cátedra también, yo te atiendo. Aquí estamos cenando a puro sabeliano, a puro hereje sabeliano. Lo estamos cenando completito. Y no se nos escapa ningún huesito. Dice, creo yo, muchacho, ya eres refutado para siempre y por siempre ya me conoces. Yo no te conozco ni en pelea de perro. Sube, águila. Ya te envié la solicitud. Dice, son tres sustantivos. No, es que cuando hablamos de los sustantivos gramaticalmente estamos haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tiene nada que ver. A ver, dice, Panamá, como siempre. Hola, hermano San, Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Pastor Uzcategui, Yudkei Bajei. Yudkei Bajei. Por aquí pasó Jaime Cornillo llorando los... Miren, ya va a salir más video del señor Jaime Rodríguez, porque con el señor Jaime Rodríguez llevé yo no le llamo debate, porque para mí eso no fue debate. Hermano, que le tiene miedo a Nelson. ¿Quién es Nelson? Créanme que, a ver, Sabeliano, no sé quién es Nelson, no lo conozco. Y perdóneme, pero no lo conozco, pero ni en pelea de perros tampoco. A ver, el señor Jaimito Rodríguez, el cartero. Perdóname, no. Ok, eres tú, se referían a ti, Nelson. Ok, perdón. A ver, cuando yo le pregunté al señor Jaimito el cartero Rodríguez, cuando yo le pregunté a Jaimito el cartero Rodríguez si el logos que estaba en prosunción es alguien o es algo, él me dijo que era algo, que era una palabra abstracta, inanimada. Y cuando le pregunté por la tercera cláusula de Juan 1:1, él dijo que ahí ese logos, que era un pensamiento, que era una voz, que era un mensaje, era Dios. O sea, para el sabeliano Jaimito el cartero, su Dios de él es un mensaje inanimado, abstracto e impersonal.
Ese es el Dios de los unicitarios. Qué tremendo. Entonces, Yudhei Bajei, mi estimado pastor Uzcategui, si quieres subir a debatir, suba, que yo lo atiendo. Yo estoy para atenderlo a usted también. Entonces, ahora, el tema aquí, por ejemplo, de los sabelianos, es que cuando no entienden la doctrina trinitaria tienden a decir muchas barbaridades. Y la barbaridad más chistosa, que siempre los escuchamos por la ignorancia y bruteza que les ha metido el diablo, siempre repetir como loros, 3 dioses, politeísmo, porque solamente eso está en su cabeza. Entonces, cuando tú veas a un unicitario sabeliano hablar de politeísmo, hablar de triteísmo, ellos son los triteístas, ellos son los modalistas, ellos son esos herejes que no entienden la doctrina trinitaria. Por ejemplo, Dios es uno y único. Sube, analfabeto Jaime Auris. Sube. Entonces, ¿qué más? Yo te aconsejo, muchachos, regresa a la escuela, aprende un poco más. Águila, sube, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuál es tu terror? Ya te envío por segunda vez. Dice, Pastor David Marte, yo refuté a Yair y al elenco en la mañana y luego Jaime y el elenco. Yair, ¿quién es Yair? No lo conozco tampoco ese hombre. Pero, dice, ¿cómo es que creen que dice? Bueno, no va a subir Águila. Águila, anda, lávale los pañales a Jaimito el cartero. Yo creo que te haría mejor. Dale, Cardenal Paul, bienvenido hermano una vez más. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Sí, no sé qué pasaba con esta cosa que no quería entrar. Eh, y se cerró el live, ¿no? Se cerró hace unos momentos con este tipo, Daniel. Y me da risa porque yo estaba hace rato hablando con él sobre por qué él ve en Dios una composición de partes, ¿no? Una composición. Es por eso que decía, Dios tiene una unidad, esa palabra unidad. Y se echó a reír cuando le pregunté a qué hace referencia la simplicidad divina. Y me dijo, no, Dios no es simplón. O sea, y a veces yo me pregunto, Habla bueno, serio. si es, te juro, te juro. ¿Y cómo se cerró el live? Se cerró el live. Se cerró el live y no se pudo continuar más porque él estaba viendo a Dios como una composición, ¿no? Es por eso que él tenía un Dios unido, una unidad, pero en una especie de partes, ¿no? Que se unen, que se componen. Esa es una unidad. Y Dios, ontológicamente, no tiene unidad. Él es simplicidad divina. No tiene partes, fragmentos, ni incluso personas añadidas. Es por eso que son un solo Dios verdadero. Y me parece muy risible que este sea el nivel apologeta, entre comillas, de los modalistas, ¿no? Este es el nivel superior que nos hacen ver a nosotros como simples, ignorantes, trasnochados, trinitarios filosóficos. Pero cuando se les pregunta temas esenciales, como los atributos privativos de Dios, y no tienen ni la remota idea de lo que es eso, bueno, ya hasta desanima hablar con ellos, desanima, porque no te dan, no hay nivel, pues, no estamos hablando en pares. Eso es lo que muchas veces, como que a veces me resiento, digo, bueno, voy a perder el tiempo, va a ser lo mismo, no va a responder las preguntas que lo voy a hacer, y lo más probable es que no las entienda, no las entienda. Pero bueno, dale, mano. No, sí, no, son tremendos. Gabriel Flores, Dios te bendiga, bienvenido. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, bendecido igualmente. Hermanos, sí, quería contarles algo que me ha pasado hace un ratito nomás. No sabía que acá en TikTok entraban personas. Antes de este live, eh, había un live donde estaban fanatistas del diablo. Habían como 5 o 6 personas. Y yo, wow, la verdad que sí estaba muy asustado porque estaban poniendo noticias fuertes de personas que habían fallecido, que ellos supuestamente lo habían manifestado y eso. Yo la verdad que me asusté mucho. No, claro. Anímicamente, la verdad, espiritualmente creo, yo la verdad que estoy muy anímico. No, en TikTok te vas a encontrar de todo, hermano. Créeme que TikTok es una plataforma donde vas a encontrar de todo, la Dios Madre, Testigos de Jehová, mormones,
De todo, de Sí, todo. eso nunca había escuchado, eso de Dios Madre. Pensé que me estaban bloqueando cuando dijeron eso. No, no, sí, lo de la Dios Madre creen que, por ejemplo, en el cielo, Dios el Padre tuvo sexo con la madre o diosa y de ahí nace Jesús, o sea, eso lo creen ellos. Ahora, por ejemplo, cuando tú tratas con ellos te hablan de Jerusalén, la madre de todo, lo que dice Gálatas. Y ellos dicen, ya ves, cuando habla de la madre de todos, ahí se está hablando de la Dios Madre, cosa que no tiene nada que ver porque la Jerusalén de arriba hace referencia a la ciudad celestial, nada que ver con una diosa espíritu como ellos lo quieren hacer creer. Entonces, este tema de los Dios Madre, sí, yo ya he tenido la oportunidad de debatir con ellos personalmente, presencialmente aquí en Chiclayo. Y no, cuando se ven atrapados, agárrate, hermano, son muy agresivos. A mí casi había un coreano, si no me equivoco, el líder de ellos, porque eran tres en total. Eh, Coreano, el, qué raro. el coreano agarró el lapicero a quererme piquetear. Fue terrible, hermano. Yo te hablo eso hace 3 años atrás, por ahí. Sí, 3 años atrás. No, esto de la Dios Madre sí, sí es conocido, hermano, ahorita. Sí, no, yo no sé, he estado, creo, escondido en una piedra porque nunca he escuchado eso de Dios Madre. No, sí, sí, sí. Ahora, Dios te bendiga. Tú eres unicitario, adelante. Que no tengo mucho tiempo. Estoy en curso de inglés, pero ¿cuál es el tema? Tú eres, Te tú le eres, bendiga primeramente. sí, Dios te bendiga. Tú eres unicitario, sabeliano, como lo conocemos nosotros, porque no creen en la Trinidad, o sea, no creen en la tripersonalidad o no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas distintas, sino que son tres manifestaciones del único y solo Dios o tres roles en la cual Dios el Padre se manifiesta. Entonces, nosotros, el tema primordial, mi estimado Orozco, es justamente centrarnos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Por ejemplo, para ti, en tu enseñanza, se avala de que Jesús es la persona del Padre. Para nosotros, cuando Correcto. miramos a Jesús, no podemos acreditar que sea la persona del Padre, sino únicamente la persona del Hijo. Entonces, yo no sé si te gustaría tratar con alguno de nosotros, con el hermano acá está Carnal Paul, que también es trinitario, y defendemos de esta manera, hacemos apologética a la doctrina trinitaria. No sé si quieres tratar el Bueno, tema, si es Jesús o bueno, Jesucristo, la pero es persona que no del tengo Padre. mucho tiempo, pero no sé, como unos 10 minutos me quedo aquí, vale. Que no tengo mucho No, no te tiempo, pero me preocupes, quedo no te aquí unos 10 preocupes. Mira, minutos. Vale. te voy a dar no sé, para que tú te presentes tu doctrina, por ejemplo, pero siempre centrándonos en Jesús, ¿ok? Por ejemplo, tú Sí, vas a sí. decir, yo creo que Jesús es el Padre, porque acá en este versículo dice esto, y yo voy a hacerlo de moderador, ¿te parece? Y acá el hermano cardenal lo va a hacer también el tipo que va a tratar contigo. ¿Te parece? Vale, Ok, vale. el tema va a ser quién es Jesús. Tu postura va a ser yo creo que Jesús es el Padre por tal motivo, y el hermano cardenal Paul también te va a decir por qué él no cree que Jesús es el Padre, sino que la persona del Hijo bíblicamente. Adelante, te voy a poner 3 minutos, ¿está bien? ¿O 2 minutos? Orozco, ¿3 minutos o 2 minutos? Orozco, Güey, ya volví. 2 minutos o 3 minutos quieres que te dé. No sé, lo que quieras, todo bien. Yo me rijo el tiempo que ponga. ¿Qué opinas, Paul? Lo que tú dispongas, brother. Lo que tú dispongas. Tu live. Tú eres el que manda. Ok, 3 minutos, vamos 3 minutos, ¿ya? Dale, pues. Adelante. Bueno, ¿quién es Jesús? La principal piedra del ángulo, la persona que une el Antiguo y el Nuevo Testamento y les da razón para que no hayan piezas sueltas en la Biblia. Eso es Jesús. Cuando miramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos damos cuenta que la revelación de Dios es progresiva y que Dios de alguna manera se va mostrando a la humanidad de manera plena, pero todo progresivamente. Cuando miramos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, a Jesucristo hay que entenderlo en la posición de siervo, el siervo sufriente de Jehová o el siervo sufriente de Dios, y hay que mirarlo como Dios. ¿Por qué? Porque no se puede desconocer esa naturaleza humana como hijo de Dios, según Gálatas 4:4 y según lo que dicen los evangelios, que Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, no desconocer nunca
que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque eso no se desconoce y eso es antibíblico. Pero también es antibíblico reconocer que hay un Dios aparte de aquel que se nos manifestó para salvarnos, ya que, por ejemplo, eh, Judas 25 dice que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, y de una atribuye que el Salvador es el único y sabio Dios, palabra que es reafirmada por los profetas cuando dicen, por ejemplo, Oseas 13:4 dice, yo soy tu Dios desde la tierra de Egipto, dice Jehová, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí, eso dice Jehová. Ahora Jehová el Padre también dice en Isaías 9:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Eso lo dijo Jehová. No lo inventa la unicidad, no lo inventa Sabelio, lo prometió Dios en el Antiguo Testamento. Ahora cuando Jesús habla en segunda persona y habla sobre el Padre, uno de sus discípulos le pregunta, muéstrame al Padre y nos basta, que creo que es la pregunta que todavía se hacen muchos aquí. Pero Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no dijo estará, dijo estoy con vosotros, y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y obviamente palabras que dice Jesús acerca de él mismo como el Padre, como por ejemplo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, lástima el tiempo, pero solamente puedo decir eso. Gracias. Gracias, hermano. Sigo. Perdonen, ya terminó tu tiempo, sigue Paul. Bien, ok. Este, bueno, primero y sencillo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo Santo del Padre, el bien amado, en las palabras de Pablo, del Padre. ¿Y qué mejor confesión que la propia de su Padre? En Mateo capítulo 16, Jesucristo preguntándole a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién soy yo? Y mira, Jesús hace acá una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Quién soy yo? Pregunta para ver el reconocimiento de sus discípulos. Y respondiendo Pedro, siempre tan irreverente, tú eres el Cristo, el Padre encarnado. No, eso no dice, disculpen. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y respondiendo Jesús, te felicito, Jonás, porque no te les reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está frente a ti. No, mi Padre que está en los cielos. De modo que la propia manifestación, la propia revelación del Padre hacia Pedro en la confesión de identidad de su Hijo es reconocerlo como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en este Cristo nosotros testificamos, porque según 1 de Juan capítulo 1, verso 3, todo lo que vimos y todo lo que oímos os anunciamos, dice el apóstol Juan, para que también tengáis comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, con respecto a esto de Juan 1:14, ¿no? Perdón, Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro, porque el Padre, en virtud de ser el Logos y de ser el unigénito del Padre, revela exhaustivamente a aquel que lo envió. Juan 1:18, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo, o según otros papiros más tempranos, el monoione Theos, unigénito Dios, en el seno del Padre, este lo dio a conocer. Del término griego exegesato, exégesis, la raíz ex, hacia afuera, dar hacia adelante, revelar a aquel del cual procede. Porque según Mateo 11, nadie excepto el Hijo conoce al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien que el Hijo se lo quiera revelar. De modo que Juan 1:14 lo que nos dice simplemente es que viendo al Hijo, viendo sus obras y oyendo sus palabras, podemos ver de manera exhaustiva en nuestra semejanza a aquel que lo envió. Porque dice el propio Jesucristo,
no que alguno haya visto al Padre, sino este que viene de Dios, que ha salido de Dios, este ha visto al Padre. De modo que ver al Hijo es ver al Padre en cuanto a obras, carácter, voz y actitud. No porque Jesús diga, yo soy el Padre. Lo curioso es que un verso más adelante del verso 14 dice, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras que hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace. Claramente una distinción. Me quedé con otras cosas, pero se acabó el tiempo ya. Amén. Gloria a Dios. Perfecto, ahí han escuchado ambas posturas. Ok, la postura, recuerdo que la postura del estimado Orozco es que Jesús es el Padre y la postura del hermano Cardenal Paul es que Jesús es la persona únicamente del Hijo. Ok, perfecto. Vamos al tiempo de refutación, estimado Orozco. Adelante con sus... vamos a darle 5 minutos de refutación. Adelante, Orozco. Vale. Bueno, mira, yo no niego que Jesús es el Hijo de Dios porque Él vino a cumplir un papel muy importante como Hijo de Dios, como el siervo enviado. La Biblia dice que en Filipenses 2 que estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a Jesús hay que entenderlo cuando habla en segunda persona porque está despojado, porque está en el cuerpo de la humillación. Entonces, hay que entender a Jesucristo como el siervo, pero también hay que entenderlo como Dios, como el Padre. Si Él no fuera el Padre, entonces aquí hay un problema porque la Biblia sí dice que Él es el Padre. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También en 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, dice el Señor, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y ese es Jesús. Entonces, si Él no es el Padre, porque ahora si hay un Padre en el cielo y Jesús está en la tierra, ¿cuántas divinidades hay? Porque la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿cuántas deidades hay? ¿Cuántas deidades hay? Lógicamente, no hay razón como para uno poder dividir a Dios, ni para uno tratar de partir a Dios en pedazos diferentes, cuando Dios desde el principio ha dicho, yo soy uno. Todos aquí creemos que hay un solo Dios, pero no todos aquí creemos que Dios es uno. Porque una cosa diferente es decir que hay un solo Dios y otra cosa diferente es decir que Dios es uno. Y la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí el problema está en que el monoteísmo se disfraza con la idea de que creemos en un solo Dios, cuando la realidad es que no se cree en un solo Dios. Porque si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que plenitud significa totalidad, o sea que la totalidad de Dios estaba en Jesús. La Biblia también dice, y lo citaba ahorita Cardenal, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero cuando usted le pregunta a un trinitario dónde estaba el Padre, dice de una en el cielo, porque Él habló en el bautismo de Jesús y niega la omnipresencia de Dios. Dios, dice la Biblia en Corintios, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Así que Jesucristo es Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne, que es el Hijo de Dios. Yo eso lo acepto. O sea, yo no niego la naturaleza de Cristo como el Hijo de Dios. Aquí el problema está en dividir a Dios en partes diferentes cuando no es eso lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios y que ese Dios es uno. El problema aquí es reconocer que Dios es uno. ¿Sí me explico? Porque cuando usted hace la diferencia de tres personas diferentes que componen a un Dios, entonces ya usted está negando que Dios es uno. Ahora, si el Salvador, según Judas 25, es el único y sabio Dios, porque la Biblia dice al único y sabio Dios nuestro Salvador, ese Salvador que dice la Biblia que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Entonces, si ese Salvador es el único y sabio Dios, quiere decir que no hay nadie como Él. Y la coigualdad y la coeternidad que hay entre las diferentes supuestas personas que hay en la divinidad se tumba. ¿Me explico? Entonces, si usted me cita, yo lo que necesito que entienda, cardenal, es que si él a mí me cita un texto bíblico en donde me habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, yo le voy a decir amén, porque yo también creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es el Padre, porque la Biblia también lo enseña. ¿Sí me explico? Entonces, el punto aquí es en que Cristo estamos creyendo, en que Jesús estamos creyendo, en el de la Biblia, o en el que nació en un concilio allá en Nicea y después en Constantinopla. O sea, no, hay que ubicarnos en la palabra de Dios, porque la Biblia dice, el que cree en mí, Jesús dijo, como dice la Escritura. Pero ¿qué Escritura estaba diciendo? El Nuevo Testamento. No estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento solo da testimonio de Jesús. Dice la Biblia, y estas son las que dan testimonio de mí, el único Salvador del mundo. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la refutación del hermano Cardenal Paul. Adelante, hermano, con sus Dale. minutos. Bien. Bueno, en su primera intervención él dijo, claro, Jesús tiene naturaleza humana. Bueno, yo quisiera preguntarle después a este señor si él cree que en Cristo hay dos naturalezas. Solamente eso. Ahora, hay que reconocer un Dios aparte, dijo en su primera ponencia. Bueno, los trinitarios no reconocemos un Dios aparte, y lo tengo aquí anotado, salvo que él se haya equivocado, esperemos que sea verdad, para que no caiga en una especie de fragmentación divina. Ahora dice, no niego que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Listo. Si no niegas que Jesús es el Hijo de Dios, la postura modalista se cae por su propio peso, porque lo que afirma es que Jesús es el Padre encarnado. Y él dijo claramente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos los textos que me citen yo lo voy a aceptar, pero también dice que es el Padre. Ok, los textos que yo leí dicen textualmente Jesucristo, su Hijo o el Hijo de Dios. Textualmente dice eso. Ahora yo quiero que él me defienda su postura, donde diga Jesucristo, Padre en carne, porque eso es lo que supuestamente afirma la Biblia bajo la posición modalista. Ahora él dijo que Jesucristo está despojado. ¿Despojado de qué, señor Orozco? ¿Despojado de qué? ¿De qué se despoja Cristo? ¿Qué se quita Cristo? ¿Qué se deshace Cristo? ¿Qué es? ¿Padre o es carne? ¿Qué pasó en ese despojamiento cuando se hizo carne? ¿Quién es el que se despoja? ¿De qué se despoja? ¿Cómo se despoja? ¿Para qué se despoja? ¿Cuál es el sentido de Filipenses capítulo 2? Ahora, él dice en Colosenses 2:9, porque en él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Claro, el asunto aquí es que ese término deidad no significa pater, sino theotitos, que es la plenitud de la divinidad o naturaleza divina, como dice el léxico griego del lexam. Ahora, que él me asuma a mí que esa divinidad es el Padre estando sustancialmente en el Hijo, en una especie de manifestación en carne, es muy lejano a lo que dice Colosenses capítulo 2. Porque lo que Pablo reconoce simplemente ahí es que Jesucristo tiene, en él reside, somáticos, corporalmente, el fleroma de la divinidad, theotitos, que no es en este caso un agente personal, porque si él cree que el theotitos de Colosenses capítulo 2 es el Padre, o es una especie de divinidad que a Jesucristo lo hace ejecutar según la carne, acaba de caer, lamentablemente, como muchos otros, en nestorianismo. Señor Orozco, partes, pedazos. Nosotros los trinitarios creemos en partes o pedazos. Yo le quiero sugerir a él que en su intervención, si es que la hay, me cite por favor algún credo, concilio, confesión o libro teológico que asuma que la Santísima Trinidad presenta partes o pedazos en Dios. Ahora, él dijo diferencia de personas. ¿De dónde rayos me saca eso? Nosotros no decimos que las personas son diferentes, porque si él no sabe muy bien, yo le explico acá con mucho gusto. No son diferentes, porque el término diferente viene del latín diferere, que significa diferir en algo con el otro. Y las personas no difieren entre sí, porque no son independientes, existen siendo un solo Dios verdadero. Son distintas porque podemos identificar a cada una distinguido de la otra. De modo que, si quiere él ir contra la Trinidad, al menos conozca los conceptos claros, o al menos los básicos. Ahora, Dios fue manifestado en carne, ¿no?
según Timoteo 3:16. Bueno, para sorpresa del señor Orozco, ahí no aparece el término theos, ahí aparece un artículo, perdón, un pronombre relativo, que es hos. Hos, ¿quién? Este. Él fue manifestado. Si él le dice amén en este texto, yo quiero que me explique, el señor Orozco, cuál es la función gramatical, o en este caso morfológica, mejor dicho, de la voz pasiva de Fanerofe. En 1 Timoteo 3:16, Él fue manifestado en carne, porque no dice theos, y por favor vaya al griego. ¿Qué significa la morfología en voz pasiva de Fanerofe al Pablo decir Él fue manifestado en carne? Porque si él asume aquí que el propio Padre se encarnó, está yendo en contra de la misma palabra del apóstol Pablo, porque él no dice Él se manifestó en voz activa, sino en voz pasiva. Él fue manifestado. Yo quiero que me indique a mí qué nos presenta Pablo con fue manifestado en Timoteo 3:16 en la voz pasiva de este texto. Si él no lo puede explicar, o si lo puede explicar porque no lo sé aún, bueno, habremos ganado un hermano en la fe. Ahora, iba a responder otra cosa, pero me quedan segundos. Gracias. Ok, perfecto. Perfecto, ahora el tiempo de preguntas y respuestas. Lo que sí les digo, en caso se llegue, voy a pasarme a TikTok Live Studio porque está nuevamente en 1%. Pero vamos al tiempo de preguntas. Yo creo que sí se puede. Empieza, mi estimado Orozco. Vamos a hacer tres preguntas. ¿Te parece? 2 minutos para responder. Vale. Ok. Adelante con tu primera pregunta. Bueno. Bueno, ya que la pluralidad de personas, aunque no lo niegue, aunque ahora lo niegue, señor Cardenal, y diga que no son personas diferentes y que no fragmentan a Dios, yo quiero decirle que sí. Porque si usted niega que Dios, el Dios de la Trinidad no son partes diferentes, entonces el que tiene que darle la bienvenida a ser unicitario soy yo a usted. Soy yo a usted. Pero bueno, hay un versículo de la palabra de Dios que dice así. Isaías 45, versículo 5 dice: Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz, que creó la adversidad, yo Jehová, que hago todo esto. Eso dice el Padre. Ahora, si el Padre dice que ninguno más hay, si no hay Dios fuera de él, Jehová el Padre, porque ahora la última que tienen los trinitarios es que hay 2 Jehovás, pero bueno, no sé qué clase de trinitarios son ustedes, si son de los Amigo, que creen. haga su pregunta. Bueno, el punto es, aquí dice Dios que no hay ninguno fuera de él, no hay ninguno fuera de él, o sea que solamente hay un Dios y es el Padre. Si esta aclaración que hace Dios a través de Isaías es correcta, entonces ¿por qué Pablo en Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, cuando el Padre dijo a través del profeta Isaías que no había Dios sino Él y ningún Dios fuera de Él? Esa es mi pregunta. Ok, respondo. Bueno, vi que se mezcló papas con camotes. Ahora respondo. En cuanto a Listo. todos los trinitarios debamos aceptar que Isaías y todo el cuerpo trinitario, todo el cuerpo cristiano, confiesa un solo Dios verdadero. Es más, de la propia palabra de Jesús cita él, siendo un buen judío, el Shema.
Ya sabes el mandamiento más importante, dice Jesús en Marcos capítulo 12, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son tres dioses, no son partes de Dios, no son fragmentaciones de Dios, porque un solo Dios es el que hizo el universo. Y este Dios existe siendo o es eternamente tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no promulgamos sino decimos que las personas son independientes, agregadas, fragmentadas o siendo partes entre sí. Ahora, en cuanto al texto de Romanos 9:5, amén, o sea, yo no veo ahí, les juro que no entiendo por qué es que citan textos que nosotros aceptamos. Él tiene que probarme a mí que este Dios bendito conlleva artículo definido, porque recordemos que en griego el artículo definido que antecede a theos siempre hace referencia al Padre. El theos, el Dios, el Padre. ¿Lleva Romanos 9:5 eso? Vamos a ver qué responde. Ahora, en efecto, este que está hablando aquí Pablo es Jesucristo, el Dios de los patriarcas, del cual procede según la carne. El punto que él tiene que decirme a mí es que si este texto Pablo lo complementa con voy a leerlo acá, dice, de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pregunta, Pablo dice, el cual es Dios y Padre. Dice Dios y Padre, dice Dios el Padre manifestado en carne, dice el Dios el cual es carne en Hijo. No dice nada de esas barrabasadas. Él está asumiendo que Pablo ve al Hijo como Padre, pero Pablo solamente coloca la divinidad del Hijo, al igual que Juan 1:1 en cuanto a proston theon. Listo. No ha respondido mi pregunta. Le respondí. No, Existe no un ha solo Dios respondido. La verdadero, Biblia, existe un solo Dios vuelvo y verdadero, reformulo la pregunta, a ver si la existe un coges. solo Dios verdadero según Isaías, Eh, y Pablo no está vinculando al Dios verdadero de Isaías, porque está hablando de la divinidad del Hijo, no del Padre. Esa fue mi, esa fue mi respuesta. Esa fue mi respuesta. Isaías 45:5 dice, yo Hermano, soy ya te Jehová, expliqué. el Padre. Sí, No, sí, amén. no, no, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Ustedes no creen que el Padre es el Hijo, y ni que el Hijo es el Padre. Por tanto, si aquí el Padre te está diciendo que no hay Dios fuera de él, o sea, te está hablando en la persona del Padre, te está diciendo no hay Dios fuera de mí, porque el apóstol Pablo hace la postura acerca de Jesús y dice que él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, porque el Dios bendito ¿Dice por Dios los y siglos, Padre? amén. ¿Dice No. Dios y Padre Pablo en Romanos 9:5? ¿Cómo? ¿Dice Dios y Padre en Romanos 9:5 Pablo? ¿Cómo? ¿Dice Dios y Padre en Romanos 9:5 Pablo? Dios sobre todas las cosas. ¿Dice Dios y Padre? Dios sobre todas las Dice, cosas. ya, dice Dios y Bendito Padre, por los respóndeme la siglos, pregunta. amén. ¿Dice Dios y Padre? No, Listo, no. muchas gracias. Entonces Pablo no está hablando del Padre, está hablando del Hijo, de su Pero naturaleza divina. entonces Listo, ya Dios está, mintió amigo. aquí. Entonces Dios mintió aquí Ya te cuando dijo que no respondí, había ya te Dios fuera de él. respondí. Pablo no está hablando del Padre, tú estás suponiendo No. que Pablo habla del Padre. Entonces la Pero Biblia se Pablo ni contradice. siquiera identifica al Dios como Padre. Tu punto bíblico se contradice. Amigo, yo creo que ya te Ya respondió respondí la pregunta. y creo que a la misma vez se ha hecho una refutación y también a la misma vez una refutación. Yo creo que para resumir, el hermano carnal Pablo está diciendo de que en el texto de Romanos 9:5, si no me equivoco, no se habla de la persona del Hijo y tú mismo lo has aceptado. Y aparte estamos de acuerdo y él mismo te explicó de que no creemos que dentro de esa única y sola divinidad existen otros dioses, porque, bueno, no quiero entrar en detalle para que no digan se está metiendo en el debate. Yo creo que ya te respondió y si tú crees que no te respondió, ok, No le respondí. es Luego respetable. mi pregunta. Dale tu pregunta, carnal. Sí, bueno, él afirma repetidamente que fragmento, que partes, vale. Como los trinitarios sostenemos nuestra fe en base a la Biblia y en base a el conocimiento histórico de la iglesia primitiva, yo quiero que cualquier fuente, en este caso, como la Biblia no habla de fragmentos, no habla de partes de Dios, yo quiero que él me cite alguna fuente académica o revisada por pares donde se diga que el pensamiento y desarrollo trinitario postula partes o fragmentos en Dios en cuanto a las personas. Repito, quiero que me cite, no quiero que me palabree, no quiero, lo he escuchado por TikTok, lo vi por YouTube, me lo dijo mi papi clavijo, no, yo quiero que me cite una fuente académica o revisada por pares que postule lo que él me afirma. La Trinidad predica partes y fragmentos en Dios. Ok, adelante con su Es que, respuesta. escúchame, Lo que te está pidiendo es una evidencia textual. escúchame, yo la evidencia que le voy a poner bíblica, es bíblica.
porque a mí me gusta hablar En de la la Biblia no Biblia. habla de fragmentos ni partes. La, Así que de la te Trinidad vas a tampoco. responder algo que no tiene sentido. Yo te pedí De fuentes la Trinidad académicas o tampoco. primarias. Sí, pero de la Trinidad tampoco. Y tú me estás Dame la hablando, fuente, por favor. Dame la fuente. estamos hablando de un tema bíblico que no tiene cómo justificarlo en la Biblia. Ahí no habla de fragmentos ni partes. Lo que tú hablas Sí, que pero nosotros que eso es lo que afirmamos. creen ustedes. Vuelvo y te No, digo, espera, vuelvo y te digo. Alex, No, para el Sí, sí, tiempo. sí. Él está diciendo que nosotros afirmamos que en Dios se dividen por partes, fragmentos o en personas. Como la Biblia no habla de eso, porque es imposible que hable de eso, porque la Biblia no habla que Dios se fragmenta, yo quiero que él me cite una fuente académica o primaria o revisada por pares en el pensamiento trinitario que postule lo que él afirma. Eso, yo me quedo contento, un credo, un libro, no sé, cualquier cosa Ok. trinitaria que diga Dios se fragmenta por partes o por personas. Ah, ok, ok. escúchame. El hermano Paul te está haciendo una pregunta respecto a lo que tú afirmaste en cuanto a la doctrina trinitaria, ¿no? Porque tú hablaste, mi estimado Orozco, de que la Sí, Trinidad postula de que hay partes en Dios, pero el hermano Paul te está haciendo una pregunta más que todo un pedido, que tú muestres a sí. todos nosotros, los trinitarios y unicitarios, un documento académico o eclesial general donde se acredite que la Trinidad enseña que hay tres partes en Dios. Entonces, si tienes, di lo tengo y lo muestras, y si no lo tienes, di bueno, yo no lo tengo y la verdad no sé si eso enseña la Trinidad. Adelante. No, escúchame, yo lo que te estoy diciendo, porque es que fácil es sacar cuando fragmento, cuando no se escucha bien el contexto, porque yo le hablaba, cuando él me decía acerca de que el Padre que mora en mí es el que hace las obras, yo le hacía la referencia bíblica acerca de que la plenitud de la deidad estaba en Dios y por tanto Dios no podía estar dividido, no puede estar dividido. ¿Qué sucede? De que entonces cuando, como por ejemplo en el caso del bautismo de Jesús, los trinitarios tienden a fragmentar o a dividir a Dios. Porque Otra ustedes, vez, dame la vuelvo y le fuente. digo, Disculpa que te interrumpa. No déjame hablar prediques porque yo estoy Biblia. hablando. No Yo prediques estoy Biblia, que yo hablando. no te pedí eso, amigo. Yo estoy hablando. Pero Alex, a Dios, deteme el a tiempo, Dios, porfa. Yo no Sí, te sí. pedí a eso. Dios, Orozco, a Dios Yo tú no no te lo pedí conoces. eso. Orozco, Escúchame, Orozco, No, Orozco, no, escúchame. no, no. Yo no te No, pedí eso, brother. Orozco, no, espérate. pero yo te voy a hablar de la Biblia porque la Biblia es la que... Orozco, Es Orozco, que eso espérate. no predica la Biblia, escúchame. Tú me afirmas, mira, acá la Biblia no dice que se fragmenta, pero ustedes sí dicen que se fragmenta en partes y en personas. Eso te pido yo. Dime dónde lo tomas. Si no está en la Biblia, porque no lo enseña la Biblia que se fragmenta a Dios, y tú afirmas que nosotros los trinitarios dividimos y fragmentamos a Dios, dame la fuente académica o primaria revisada por varias que afirme esa cosa que tú me dices. Dios se fragmentó o se partió en personas. No sé si hablo inglés o quedó más claro así, Alex. Adelante, sí, claro que sí. Adelante, pruebe eso. Dios, sí, sí, escúchame, si los trinitarios no dividen a Dios en tres personas, entonces tú no eres trinitario. ¿Por qué? Porque la Trinidad básica Amigo enseña, Orozco, responde la No, o pregunta. sea, escúchame, firme, no, ese es el nivel, brother. Ese es el nivel Orozco, que Orozco, mira, si no aquí. tienes lo que te está pidiendo, di no tengo, porque no, es que aquí no desconozco el tengo, tema, y si tienes, muestra el documento no tengo aquí el académico, eclesial, general. computador. Escúchame, yo te dije a ti que no tenía incluso ni tiempo y subí acá fue más que todo como para mirar a ver de cuál era el tema y más o menos, pero escucha, no tengo aquí el computador, no tengo aquí nada tengo. Lo que sí Termina. puedo yo decir, con base al conocimiento que tengo, con base al conocimiento que tengo de la doctrina bíblica, porque es fácil salirse de la Biblia, porque es que la Biblia no te va a enseñar dichos conceptos de hijo eterno, de esto, de lo otro que enseñan algunos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo vuelvo a lo que yo digo, a lo que dije desde un principio cuando hablé sobre de que los trinitarios fragmentan a Dios, para que se contextualice otra vez, cardenal, y dije, porque él citó la palabra cuando dice el Padre que mora en mí, él es el que hace las obras. Ahora, si él cita el pasaje de Juan 14, también tiene que citar el de Colosenses cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, si en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, ¿dónde queda el resto de Dios? ¿Sí me explico? Porque no se puede hacer distinción de personas cuando toda la divinidad se encuentra en Jesús. No se puede hacer distinción de personas, sino que el Dios que está metido en el Cristo, en el Mesías, también es omnipresente y puede hablar en el cielo, y fue lo que se manifestó en el momento de la transfiguración, fue lo que se manifestó en el momento del bautismo de Jesús, pero eso no quiere decir que hayan personas diferentes. Ahí es donde yo quiero argumentar, porque es que lastimosamente con esto del tiempo uno no puede argumentar todo completamente. Tiempo. Adelante con tu refutación, hermano Paul.
Mira, sí, voy a hacer un pedido. Por favor, ya fue las preguntas y respuestas ya. Estoy rebajando mi nivel con este tipo, porque cuando se le pide fuentes de lo que él afirma, no las presenta y está solamente parloteando al no tener una fuente específica de lo que afirma. Es lo que yo sé de la Biblia. A mí me vale tres pepinos lo que tú sabes de la Biblia. Yo quiero que tú me muestres a mí, porque no lo hiciste, quedaste en completo ridículo en tu afirmación falaz y sin sustento, que la divinidad o que Dios se fragmenta y Dios se pone en partes porque los trinitarios dicen, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? A mí no me interesa que lo hayas escuchado de Pepito, de Chechito, de Carlitos. No, dame la fuente. Y en efecto, no me la dio porque no la conoce. Y su afirmación está paupérrima como su conocimiento intelectual. Así que no me vengas a mí a hablar de fragmentación, de partes, cuánto dejó de ser Dios, porque en él habita la plenitud. Mano, o sea, ¿a qué viene? No sé si te has levantado con sueño o estás argumentando cosas que no puedes sostener. Has quedado en completo ridículo. Porque no me presentaste ninguna fuente de tu supuesta afirmación hacia nosotros. Que nosotros defendemos y decimos que Dios se fragmenta en partes, que Dios tiene Bueno, divisiones bueno, o que la esencia se partió en personas. Si sí, eso no está en cardenal, la bueno, Biblia y nosotros no lo predicamos, ¿de dónde rayos lo sacas? de ustedes, de su boca, Cítame la fuente. Cítame la fuente. pero es que es A tu mí no me boca lo des que lo de tu dice. O sea, boca. Yo en qué ¿qué momento he fuente dicho quieres que Dios se que...? fragmenta. Escúchame, Yo en qué momento he escúchame. dicho que Dios se fragmenta. Bueno, si Dios no se fragmenta del Padre, es el Hijo. ¿En qué momento he dicho que el Padre es el Hijo? No, bro, No, o sea, pero yo te estoy es que preguntando, si te el juro que Padre es me... el Hijo, ya tú estás dividiendo a Dios. Paul, Creo Si que yo tú pierdo no la aceptas, paciencia, Paul, güey. dame pase, Dame la Paul, dame pase. fuente. si No, tú no Manuel, dale, aceptas dale. que el Padre Estos es son el mismo pachistas, Hijo man. Estos son y que el Hijo es el pachistas. mismo, Estos Orozco, son ¿te puedo hacer una pachistas. pregunta? Prende tu micrófono, Orozco, prende tu micrófono. dígalo. Orozco, por favor, defíneme fragmentación, defíneme distinción y defíneme diferenciación. Esos tres conceptos, defínelos. Bueno, tengo que buscarlos. Pero No aquí sabes. a la mente, a la mente. A ver, espera. Me estás diciendo que no sabes la definición básica de las palabras que te acabo de decir ahora. ¿De cuáles? Lo que tú afirmas. De fragmentación, que Fragmentación, lo dividen, división. que lo parten. Te pregunté que me definieras de manera precisa y concisa fragmentación, división y distinción. ¿La puedes definir? Fragmentación, Dale, confiamos en ti. Defíneme fragmentación, defíneme división y defíneme distinción. ¿Puedes definirlos? claro, la distinción son los rasgos Distinción que son hacen, los rasgos. Los rangos. que hacen a las personas diferentes, correcto, la distinción, sus características. Los Pero rangos. escúchame, la Rangos, fragmentación, ¿dijiste de lo rangos que o yo rasgos? hablo, escuche. ¿Rangos o De lo, rasgos? de lo que yo hablo, es que usted como trinitario, cuando usted ve el bautismo de Jesús, el bautismo cuando están bautizando a Jesús, usted de una parte a Dios, lo parte, ¿o no? No. Mi No, estimado, entonces Jesús es ¿puedes, el Padre. campeón, Orozco, puedes Entonces, definirme por favor lo cardenal, que entonces lo que Jesús te es el preguntan? Padre. No, Porque bueno. la Biblia sí lo dice. Orozco, La Biblia ¿puedes sí dice que definirme, Jesús es por favor, puedes definirme lo que te he preguntado? Sí, ¿qué? Muy bien, defíneme distinción, defíneme división y defíneme fragmentación. O sea, ¿qué quieres llegar? ¿A qué punto quieres llegar tú? Que sustentes tu premisa. No, ¿lo Sustenta sabes tu o no lo premisa. sabes, papá? ¿Cómo que no lo sé? Obviamente sé. Dime, La si distinción lo son sabes. los rasgos que diferencian a una persona de otra. Diferencia. Escúchame, Mano, no, fragmentación. bro, tú estás No más te estoy perdido que el luna de escúchame, Paita, no, mano, no, o sea, no. Pero ustedes dale, tienen tres dale, personas, ¿de están dónde lo dividiendo a sacas? Dios en Dale, personas. ¿de dónde lo sacas, mano, estos personajes? Escúchame, cardenal, ¿Son tan cardenal, pintorescos? usted no quiere aceptar. Bueno, ¿Qué aceptar qué hoy? Si tú no me presentas ninguna fuente. En el bautismo de No me has Jesús, presentado en el bautismo ninguna de Jesús, fuente. escúcheme, si Hermano, toda ¿qué la te voy a plen- escuchar si eres un si ignorante? ¿Qué toda te la voy a plenitud, escuchar? pero que en el Pregunta, ¿qué te bautismo escucho? ¿Qué te tú no escucho? aceptas la Biblia.
Biblia. ¿Qué te escucho? ¿Qué te Escucha, escucho? si toda la plenitud de la divinidad está en Jesús, en el momento en que Él lo bautizan en el río Jordán por Juan el Bautista, que Ajá. Dios abrió el cielo. Muy bien. Listo. Tu problema. Dame tu fuente. Dale, Paul. Sí, no, es que no le voy a responder nada. Yo quiero que me cite la fuente de su afirmación. Que la fuente es la Trinidad. Los Usted no predica a trinitarios las tres dividimos personas. y La fragmentamos fuente a Dios. Esa es la gran discordia. Tres ¿Qué personas que discordia? ustedes ¿Qué dividen. discordia? Mira, ya llegó tu padrino, Orozco, escúchame. Si tú afirmas, Orozco, Micro, ¿para si qué tú me suben afirmas, si cierran el micro? Orozco, si tú afirmas, porque nadie está hablando contigo, brother, espera tu turno. Si tú afirmas, Orozco, que los trinitarios fragmentamos y dividimos a Dios, y esa afirmación no está en la Biblia y no está en nosotros, lo que yo te pido es una fuente académica o revisada por pares que predique lo que tú asumes de nosotros. ¿Qué asumes de nosotros? Que Dios se fragmenta, que tiene partes y que se Bueno, divide. yo Dame te lo la argumento. fuente Te de lo eso. argumento. ¿Quieres que te lo Dame la argumente? fuente de eso. ¿La tienes la fuente? Sí, luego le Sí, voy a preguntar por favor, a todos. cítala, la busco ahorita, por favor, la busco ahorita. Escúchame la fuente que te voy a dar. Le voy a preguntar aquí a todos los unicitarios que están aquí. Amigo, en no este- preguntes, cítame la fuente. No veas con Escúchame, te rodeos, lo cítame estoy la citando fuente. porque es que Cítame tú la ahorita fuente, no me veas con rodeos. Ahorita yo la distinción de busco. personas. Tú estabas haciendo Dame la distinción de fuente, personas en Dios. dame la fuente. La fuente es usted. Amigo, no hagas Usted- perder el tiempo. Dame la fuente de tu afirmación, escúcheme, por favor. Escúcheme. La Biblia dice que si alguno predica un evangelio diferente, hay que Amigo, irnos a- dame la fuente. La No, Biblia no hay habla un de solo. fragmentación y no habla de partes. Dame la Pero fuente eso de es lo tu que hacen afirmación. ustedes. ¿Me la Dime, vas a que dar? vuelvo y te- ¿Me la vuelvo vas y a te dar? digo, la fuente eres tú. ¿Qué La fue? fuente Pues eres no, tú. mano. Alex, dame moderación, brother, que yo lo bajo a ese tipo. No puede ser tan No. inepto. No puede ser Orozco, tan cerrado de mente, Pero, brother. Es que no te cabe. pero Cárdenas, déjelo ¿No te hablar. cabe? Déjelo ¿No hablar, te porque cabe, en usted solo serio? hable y hable y Es hable como y que hable y yo hable y hable y le no lo deja diga a hablar. Moody, es como Déjelo, que yo le usted no diga a sabe Moody, nada, chino. Usted es tampoco. como que yo le diga a Hay unas Moody, personas que tampoco Moody, saben ¿sabes nada, mi qué? hermano. Tú eres infiel, o tú eres, Moody, tú eres un ratero. Tú eres un ratero, Moody. Ok, yo quiero que él me va a preguntar, Paul, dame, ¿dónde dices esto? No, yo lo tomo porque lo dice Alex. Hey, Así de cardenal, pero si paupérrimo tú te eres- escucho. Pero ustedes en qué Orozco, creen, así cardenal. de Ustedes creen en tres paupérrimo personas te y Dios es escucho. uno. Bueno, Ustedes son los Ok, que tienen voy un con amén. José, voy con Espera, José. Paul, Dale, déjamelo. Ok. Ustedes son catecistas católicos. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿sabías que el catecismo enseña que el bautismo en agua salva? Tú eres catecista, ¿verdad? No te agarren por las ramas, hijo. Campeón. Ya, ahora son Te rápidos. agarré. Porque ustedes son los que catecista. ustedes dividen a Dios en tres Te personas. Ellos creen que ahora el agua sí salva, pero Muy bien. ellos no Orozco, creen que el agua pregunta. salva, pero sí Orozco, creen que la oración quítate que el ponen viejito, a orar a Orozco.